Suscríbete a La Panterita. Visiones formativas del fútbol paraguayo. Múnich Ultra. Fluye con libertad. CBD Fortelasca. Un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada. Te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor. Número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei. Apostala. Ganar lo cambia todo. Boarding Pass. Descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico Es Más. Tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Bien, Ariel, buen día para todos. Ya vamos a tener enseguida a Dani Chun, que está para sumarse en minutos a la mesa. Bien, ya tenemos que estar, Fabio, en clima de Copa América. Todo se centra en relación a lo que tiene que ver con la selección. De hecho, Paraguay juega hoy a las 20 horas, muchos cambios. El día domingo, el último partido. El 20 es la inauguración, juegan Argentina y Canadá. Sí. Canadá la primera vez que juega Copa América, ¿no? Pero Canadá es una selección que viene sorprendiendo y que ha crecido bastante, porque estamos hablando de una selección que ha llegado a conquistar, no sé si fue la Nation que ellos juegan también, o fue la Copa de Oro inclusive. Canadá sorprendió un tiempo a esta parte por la generación de jugadores. Alfonso Davies, por ejemplo, juega ahí. Jugador del Bayern. Sí, que hizo un muy buen partido. Le hizo un buen partido no solamente Davies, sino que toda la selección de Canadá a Francia. Es una selección fuerte, importante, pero obviamente Argentina, con todo su poderío, campeona del mundo, va a ser favorita para ganar ese partido inaugural que vamos a tener con respecto a la Copa América, recordando que nosotros arrancamos el lunes 24, jueves arranca la Copa América, nosotros lunes 24 tenemos nuestro primer partido, en este caso, dentro de lo que es la agenda. Al día siguiente, Argentina-Canadá, que se va a jugar a las 20 en el partido inaugural, vamos a tener el partido... ¿Es la primera vez de Canadá en Copa América? Sí. La primera vez. Sí. Al día siguiente se va a completar este grupo con el partido Perú-Chile, clásico del Pacífico, también a las 20 horas, el 21, donde también va a haber un solo partido en lo que tiene que ver con la Copa América. Nosotros, que estamos instalados en el grupo D, con Brasil, Colombia y Costa Rica, enfrentamos a la selección cafetera el lunes 24 de junio, día de San Juan, Ariel, 18 horas, el horario del partido. Bien, 18 horas nuestro debut contra Colombia. Después jugamos el 28 ante Brasil en Las Vegas, va a ser este partido 21 horas el horario del partido, y cerramos el partido con Brasil va a ser viernes 28 de junio, y cerramos martes 2 de julio contra Costa Rica, 21 horas en Austin. Esta es la serie de partidos que tenemos entonces de Paraguay, ya palpitando con lo que va a ser la Copa América. Tenemos que ir ya viendo cuántos partidos se jugarán por día, porque acabamos de tener una maratón jueves 1, viernes 1. A partir del sábado ya tenemos una actividad más importante, aunque el sábado también, a ver, un solo partido también. ¿Domingo? Y ahí tenemos eso te pasa. Hola. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué mal educado, Dani? Tú no saludas ya. No, ya pero sabes que eres demasiado intervenido. No, y bueno, pero eso es el tema del fútbol. Ayer justamente estábamos ponderando el suplemento de ABC. Eso te va por no guardar el suplemento. No guardes, tenés razón. ¿Viste cómo antes guardás y colocás en un lugar como antes cuando era marcando un niño futbolero, un adolescente que gusta. Ahora ya que sos un potentado, ya no está favor, para guardar. Si vos tenías eso, al toque iba a salir. Lo que cuenta tenés Fabio. Razón, extraordinario. Muy lindo el material ayer de... Es que fíjate, o sea, de ABC. Yo te decía, van a haber jornadas, no muchas porque después justo va a coincidir con la tercera fecha de la Eurocopa, pero van a haber un par de días donde vamos a tener partido a las 9 de la mañana, a las 12, a las 15, estos partidos de Eurocopa, a las 18 y a las 21 horas, partido de Copa América. O sea, en un mismo día vamos a tener 5 partidos. Y no te hablo de partidos que chocan entre sí, tipo Champions o Libertadores, ¿verdad? Te hablo de usos horarios diferentes. Te voy a interrumpir, perdón, Dani. Sí. 22 de junio, ya que estaba hablando del 22 de junio, que es sábado. Ese día. Georgia, República Checa, 9 de la mañana. Sí, arrancarlo ya con ese. Más si tenés motivaciones ahí medio
¿verdad? Eso es en Eurocopa. Alguna ¿verdad? que otra fichita. Sí, claro. Ah, eso y está- Fabio con el tema del Cordobazo. Sí, sí, sí. Sí, está Sí, bien. No, sí, no, sí. claro. ¿Viste? Hay que anotar ese partido, Dani. Claro. No hay duda. Sí. El 22 de junio. Sí, después, También ese sábado. mediodía. Mediodía. Se va a jugar Bélgica-Rumania. Perdón, desde el mediodía es Turquía-Portugal. Ahí. Turquía-Portugal. 12 horas. Y Arda 15 Güler horas. contra Cristiano Ronaldo. Y 15 horas Bélgica-Rumania. Eso va a ser el sábado. ahorita. Bélgica, eterna promesa. Bélgica-Rumania. 3 partidos ya tenés ahí. Sí. Y Después, para redondear el sábado con la Copa América tenés 18 horas Ecuador-Venezuela en Santa Clara, dice, esto por el Sí. grupo B. Y posteriormente 21 horas en Houston, México, recibe a Jamaica, también no, por el grupo ahí, B. por ejemplo, tenés un día donde con 5 Cinco partidos. 5 partidos. El Con sábado- horario donde, o sea, ninguno choca con el otro. Este es de este sábado en 8. Este sábado que viene, ¿verdad? No, ya es de aquí a 5 Sí. días, 4 o 5 días. Sí, sí, de este sábado en 8. Perdón, tenés razón. sí. Claro, de este Falta sábado todavía. ya viene todo sí. junto. El sábado tenemos un partido Claro. también de Eurocopa. No, O sea no es que todos los días vamos a tener porque la Eurocopa arranca ya este viernes. Y la tercera fecha, lógicamente, se juega de forma simultánea. Así mismo. Arturo Vidal y Medel no fueron llamados en esta lista, al menos, de Chile. Ellos no van a estar frente a Paraguay, lo cual inclusive generó cierta curiosidad en la rueda de prensa de Scaloni el otro día, después del partido con Ecuador. Estamos en contacto con Nito Vera, directivo de Tacuary, presidente actual, van rotando, allá antes era Jorge Cáceres, ahora Nito Vera. ¿Qué tal, Nito? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con usted, con su gran audiencia. Un gran abrazo a la distancia. Nito, confirmada ya la llegada de Cerro Porteño, o la salida en todo caso de Rodríguez de Tacuary para irse a Cerro Porteño. Hoy tenemos que tener una reunión con Michel Carrizosa. Quedamos hoy de juntarnos para ver un poco los pequeños detalles que aún faltan, que son muy poco en comparación de lo que se está pidiendo. Y estoy esperando su llamada como para poder juntarnos y ver si ya podemos definir esta situación. Y en cuanto a la modalidad de pago, ya llegaron a un acuerdo. Y ese es el punto que vamos a acordar, si Dios permite, hoy, ahora en esta reunión. Ingeniero, te saluda Fabio, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Igualmente. Ingeniero, ¿cuál es la intención que tiene Tacuary? Por ejemplo, si hoy arreglan y hacen la firma del contrato, ¿es que Cerro ya pague ahora una parte de la cuota? Sí, tiene que entregar un monto X, definido ya en el contrato. Y es el Y después el resto está hecho, fue aceptado por la comisión directiva, fue aceptado en cuotas. Correcto. Un primer pago que es el mayor de todas las cuotas, presidente. Sí. El pago más importante es el primer pago y el resto va fraccionado en cuotas. Ujú. ¿En cuántas cuotas después, ingeniero? En 8 cuotas. 8 cuotas. Y esta es la mayor. Pero, ¿por qué es que no se llegó ya a un acuerdo más rápidamente, presidente? ¿Es cierto que Cerro quería pagar a los 15 días la primera cuota? Y detalles, yo no quisiera entrar en ese tema, ¿verdad? Pero es una situación que yo presenté a mi comisión directiva y mi comisión directiva me solicitó expresar esta intención a la gente de Cerro, y es lo que lo hice a través de Michel, y Michel quedó en que hoy nos vamos a juntar para poder definir esta situación. ¿Qué porcentaje del pase vende Tacuary a Cerro? El 80% de los derechos económicos son de Cerro, el 20% de Tacuary, y los derechos federativos totalmente de Cerro, ¿verdad? Por ende. ¿Cuántos años de contrato, presidente? En principio 3 años, creo, sí, 3 años. Pero bueno, si habrá reunión, se supone que ya hay una suerte de preacuerdo. ¿Ustedes se mantienen en esa condición de que al momento de la firma ya tiene que recibir el pago más importante? Esa es la condición que no admite negociación, ingeniero, ¿verdad? Esa es la condición que nosotros ahora le solicitamos a la gente de Cerro, porque yo presenté esta propuesta a la comisión directiva de mi club y ahí ellos me pasaron la contrapropuesta, y eso es lo que yo hice ahora en este caso con Michel, con quien que estoy negociando directamente. Hicieron una contrapropuesta. ¿Quién hizo? Nosotros, en referente al tema de pagos. ¿Y a qué modificaron allí?
la forma de pago, como ustedes están mencionando, el pago al firmar el contrato. Esa es la que no se negocia, ingeniero. Firma Cerro y ya tiene que pasar la primera cuota, que es la mayor, la que estábamos hablando, ¿sí o sí? Sí, la condición es de que al firmar el contrato ellos no hagan entrega de un monto X que está estipulado en el contrato. En el instante mismo, ¿verdad? Si bien es cierto de que hay unos trámites administrativos que tengan que hacerse, no significa de que eso se va a efectivizar en el momento. Son cosas que normalmente pasan dentro de un ámbito financiero. Pero nosotros deseamos contar con ese documento en el momento de la firma del contrato. Ustedes después queda ya lo de las cuotas. Ustedes siempre hablaron de esta condición, Nito, y después Cerro, cuando ya parecía que las partes estaban acordando, salió con querer pagar un día después. Bueno, nosotros de palabras habíamos acordado una situación. Después, cuando fue presentado un borrador del contrato, que aparece eso de que la comisión directiva pidió que se modifique. Ingeniero, ¿y cuándo Cerro va a abonar todas las cuotas? ¿En qué periodo de tiempo estaría dividiendo todo esto? Y son 8 meses. A la firma del contrato recibimos un monto X y posteriormente van en cuotas mensuales. Ah, mensuales. Entonces estamos hablando que pagaría allá por febrero o marzo del año que viene. Y probablemente hay que sumar, a la fecha del contrato hay que sumar 8 meses y ahí nosotros saldaría la cuenta. Nito, ¿y cómo hacen ustedes en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución del dinero que entra, en este caso concepto de transferencia para Tacuarembó? Digo, porque Tacuarembó en estos momentos está siendo gerenciado. Sí. Entonces preguntarte, sí. Eso ya está definido en un contrato que nosotros tenemos ya estipulado con Regis, ¿verdad? Eso no forma parte de ninguna negociación. No, entiendo. Simplemente preguntaba, ¿se puede saber cuánto le quedaría a Tacuarí, qué porcentaje, por ejemplo, en cuanto a ingreso? No me gustaría hablar de eso porque es una cosa muy particular entre Regis y nosotros. Está bien. Mirando un poco lo que fue la carrera de Derlis Rodríguez, ¿ustedes lo traen, en ese momento le compran el pase? ¿Cómo hicieron para verlo, presidente? No, Derlis Rodríguez en principio fue a practicar con nosotros cuando nosotros estábamos en la edición intermedia, ¿verdad? Y ahí nos gustó su rendimiento, le gustó al técnico desde el momento. Solicitamos el pase del mismo a través de Libertad y bueno, Libertad no se dio, ya creo que ya no pertenecía a Libertad, ya estaba con el pase en mano, ya estaba libre. ¿Y él con ustedes tenía contrato vigente de cuánto tiempo, presidente? Y él está terminando su contrato en diciembre. Ah, correcto. Entonces ahora hacen la venta del jugador a tiempo, ¿verdad? Sí. El jugador está de acuerdo con lo que le ofreció Cerro. Él quiere ir a jugar en Cerro y si nosotros no tenemos ningún inconveniente también de que así sea. Solamente que queremos acordar ese punto que todavía no está bien definido, o sea, que acepten las condiciones que mi comisión directiva pidió para que ponga en la mesa a Cerro Porteño. ¿Esta tarde se define sí o sí, presidente, o le puede dar un tiempo todavía a Cerro? Ayer yo había hablado con Michel Carrizosa y él quedó en que hoy me estaría llamando una vez que él haga todos los trámites correspondientes que tiene que hacer también, ¿verdad? Y una vez definido y salvado esa situación, él me va a llamar para tratar de ya finiquitar esta situación. ¿Hay ofertas del exterior por el jugador también? Regis tiene ofertas del exterior, pero yo le había pedido la libertad a Regis para darme la oportunidad de negociar con Cerro, porque en principio le di mi palabra a Michel de hace mucho tiempo él me solicitó por el jugador y quiero todavía tratar de finiquitar esta situación. Y bueno, y después, si no sale, bueno, sí, ya tenemos libertad de poder negociar con otro. ¿Cuándo te pidió el jugador Carrizosa, presidente? Hace tiempo, en la mitad del campeonato aproximadamente. Ya después de que haya llegado el técnico español, un poquito después,
me había solicitado, habíamos empezado a hablar y después demostró más interés hasta que llegó un momento en que sí ya me dijo que iban a presentar una oferta concreta. ¿Es un pedido del español Manolo, el técnico de Cerro? Sí, creo que sí. No sabría decirte, yo en esos detalles no entré con Michel, pero de que había interés de parte de la comisión técnica de Cerro, había un interés. Ingeniero, en cuanto a contrataciones, ya están asegurando a algunos jugadores para Tacuarí. Sí, en principio ya tenemos acordado el arquero brasilero, Wagner, el apellido no recuerdo, es un arquero que estuvo por Palmeiras, últimamente jugando en el Náutico, hasta hace poco. Eso ya tenemos el contrato firmado, Regi ya lo hizo. Otro que ya también está finiquitado, falta algunos detalles, es Peta Brizuela. Estamos en negociaciones con la gente de Luque por Brites. Sergio Fretes. Estamos también ya casi asegurando a Richard Franco, la vuelta de Richard Franco al fútbol paraguayo. Y eso es lo que en principio estamos teniendo. Presidente, el de Luqueño es Sergio Fretes. Perdón, no le escuché bien. El de Luqueño es Sergio Fretes, ¿verdad? Sergio Fretes, sí. Bien. Bueno, presidente Nito Vera, muchas gracias por atendernos. Cuando guste las órdenes, un gran abrazo para ustedes. Hasta luego, Nito Vera, el presidente de Tacuarí. Con esto hay que decir que faltaría oficializar, ¿verdad? Se supone que ya hay un principio de acuerdo. Y tiene que estar la llamada de, como le dice el presidente de Tacuarí, de Michel Carrizosa, ¿verdad? Como le dicen sus amigos. Para esto que significa la negociación de Cerro, que en principio se frenó. No digo que se truncó, pero se frenó por una cuestión que tenía que ver justamente por... en este caso, la manera en que quería Tacuarí que se pague, ¿no? Se plantó Tacuarí ante un pedido que querían hacerlo de esta manera, ¿no? Efectivamente, así es que en las próximas horas uno cree que esto se va a oficializar, que se va a convertir en refuerzo de Cerro Porteño. Al final, no era tanto así como dijo Regis, pero también hay una explicación del presidente cuando dice que pidió que dejen en sus manos la negociación, que Tacuarí quería negociar este pase de Derlis Rodríguez a Cerro, porque lo que dijo Regis en su momento, eso de... Ni nunca el tema de ir a cuotas. Al final son 9 cuotas. Muchísimo. pero cuotas corridas, ¿verdad? En plazo de menos de un año. Pero quiere asegurar la primera, un monto grande. Pero bueno, no hay que tomar de forma literal, claro, todo lo que... Claro. Y más cuando se trata de Regis, Cerro, ¿verdad? Sí. Y negociaciones. Sí, claro. Esta es la época donde más que nunca hay que tomar con pinza, ¿verdad? Pero al fin y al cabo lo que sí ya se acerca entonces el jugador de Tacuarí, de quien ya hablamos, me parece largo y tendido, la semana pasada, y que se aguarda que pueda arrancar la intertemporada los primeros 2-3 días y luego irse a Málaga junto al plantel de Cerro Porteño. Bueno, vamos a retomar el tema de la selección paraguaya Copa América. Dicen que presentará un lleno total el Estadio Nacional de Santiago, que tiene una capacidad para un poco más de 48.000. Es la primera vez que va a dirigir Gareca en Chile. Ya debutó contra Albania, si mal no recuerdo, en un partido que jugaron en Europa en marzo, pero que ahora recién va a tomar la posta allí, digamos a nivel local. Yo me pregunto, ¿será que es el efecto cambio de técnico? Porque no se puede ignorar que cuando asume Garnero, no era la expectativa, pero bueno, se había un poco renovado después de la mala onda que hubo con lo de Barros Esqueloto, ¿verdad? ¿Sabes lo que quiero llegar, ya que vos citas el tema de cancha llena hoy? ¿Vieron lo que fue Perú el viernes, verdad? Sí, claro. O sea, a lo que voy es, supongamos que esto era una especie de serie ida y vuelta. Si se hubiera jugado en Asunción uno de estos dos partidos, ¿nosotros hubiéramos presentado un marco así? No, ni en la eliminatoria nosotros estamos llenando ni la mitad. La gente siquiera está muy desencantada. Pero ¿sabe a qué voy? Gareca. Pero Perú y Chile también están mal en las eliminatorias. Sí, pero el cambio de técnico. Sí, Yo creo que pero sí. vivieron sabores. Porque, a ver, yo no sé, que la gente de la U se fue por Fossati al Monumental la vez pasada. O también esto que siempre hablamos, la gente no es canchera. Y puede ser eso. Porque no nosotros... me vas a decir, bueno, Chile y Perú
No Hace recuerdo, rato no, que- no recuerdo quién aquí en la mesa usó el tema, creo que fuiste vos, Ariel, el tema de duelo, ¿verdad? Creo que, no quiero... Pero medio largo, no Entonces, pero sí, No, pero pero- es que es así, Dani. No. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros estamos identificados con la selección y con fervor, con entusiasmo? La última vez que la no? gente fue a llenar fue para ver a Messi, ¿verdad? Contra Eso sí. Argentina. Y sí. Yo no cito ese partido que estoy diciendo del Día del Padre hace exactamente un año. Claro, eso fue una promo espectacular para Sí, toda la gente. y ¿verdad? bueno, era el día de la mañana, muy buen gancho, pero fíjate que o a usted no le sorprendió el viernes cuando vieron ese marco de, pues mira que esa cancha es gigantesca, enorme esa No, cancha. pues vos sabés que yo hacía el cálculo, si no había las... Porque empecé a revisar, ¿para cuántas personas? Porque la gente que había, entonces miro 80.000. No sé si esto algún efecto puede tener, al igual que lo de Gareca, título de la tercera. Un tormentoso camino de por medio de la Roja vuelve al Estadio Nacional con público luego de 2.566 días. Claro, porque venían jugando en En el Colo Colo. Monumental. Claro. La última vez que la selección jugó en el reducto de Ñuñoa con gente en las tribunas fue previo a la Copa Confederaciones 2017, luego producto de la pandemia y el cierre del recinto de cara a los pasados Juegos Panamericanos, vino una intermitencia en la localía. Temar de las 20, la Roja enfrenta a Paraguay. Bueno, después de mucho tiempo. Sí, estadio lleno. Y te decía lo del estadio de la U de Perú, Dani. Si no había 80.000, habían 70.000 y más. Lo que te... Había No, lugares en esa- vacíos, ¿verdad? Pero muy pocos lugares No, me vacíos. tocó estar en esa final de River Flamengo y es un estadio gigantesco. Es más, Tremendo. y de noche es complicado porque los partidos de clásico de alto voltaje no se suele jugar porque hay solamente una vía y ya han ocurrido episodios medio trágicos, ¿verdad? Pero veo lo del viernes. Ahora Ariel anuncia que va a haber mucha gente. Entonces me preguntaba, si el partido hubiera sido acá, no sé si era en Ciudad del Este, una Encarnación capaz, ¿verdad? Pero habla un poco a las claras. Y por eso preguntaba, ¿será el efecto Fossati? ¿Será el efecto Gareca? El efecto Gareca yo creo que puede tener cierta incidencia, no sé así para mover a 48.000 o 45.000 personas, pero es un entrenador que viene con más chapa de estar en una Copa nomás del Mundo. ellos cuando juegan sus amistosos en sus países. No, claro, también es Muestran, eso es lo que te digo. esa voluntad de sea lo que sea. No miran qué categoría tiene el partido, si es amistoso o no, pero quieren ir a ver a la selección, ¿verdad? ¿Y O sea, acá? se identifican con la Roja o con la banda en el caso de Perú, ¿verdad? Entonces, a nosotros eso nos cuesta bastante. Esa es la gran diferencia realmente. Porque repito, o sea, si con razón uno dice, no, pero no le ganamos a nadie. Y mira que Chile y Perú están por debajo de Paraguay ahora, ¿verdad? Pero los Sí, nuestros... el número sí. No, y por eso te digo, o sea, tampoco es para que ellos digan, no, esta es una selección que da esperanza. Perú no se va. La última vez que fue al Mundial de Rusia. Y quedó la desazón seguramente de lo que dejó el repechaje, ¿verdad? Y Chile no se va desde Brasil. Sí, Chile no se fue, o sea, hace 10 años que no se van, ellos tampoco. Pero o sea, acá- voy nomás que... porque también había gente que decía, ¿por qué no se hizo una especie de despedida de la selección? Y lo primero que te dicen acá, la gente no va, no acompaña. Y la gente te dice, no, porque no hay resultado. No, pero y el famoso huevo o la gallina, ¿verdad? Se hizo una movida hacia el este que salió muy mal y después se volvió y igual, o sea, fíjate que contra Bolivia y contra Colombia tampoco es que tuvimos cancha llena, Y mira que contra Colombia era luego de haberle ganado a Bolivia y luego de haber sacado un empate en Santiago. Pero cuesta, está costando. Es que vos ves en el mismo entorno con los amigos, el viernes muchos, yo te digo, en mi barrio, en mi cuadra, no sabían que jugaba la selección. ¿Dónde te vas? Me decían. Fíjate cómo están tan apáticas la gente, pero en serio, era un viernes de noche y después, ¿qué tal? ¿Dónde? ¿Qué tal la movida de la noche? No, yo voy a ver, pero muy bueno, y sí, te juro que me pasó con un amigo, ¿verdad? Que bueno, que no es tan futbolero realmente, pero igual, ese es el sentir, ¿verdad? La gente le dio la espalda a la selección hace rato y no, eso continúa, se prolonga todavía. Esperemos que se vuelva a ilusionar. Amistoso de gran concurrencia acá en la selección. Repito, a mí me viene a la cabeza lo del Día del Padre. Que ¿Vos se sabés que hizo vino un- mucha gente? Más todavía porque se jugó a las 8 o 9, ¿te acuerdas? A las 10 de la Que- mañana. 10 de la mañana fue Ah, que sí, yo un llegué domingo. tipo 7:30 No, pero eso al fue- estadio y vos olés, ya percibí cuando No, había pero mucha esa gente. fue una organización espectacular de la Sí, APF, eso hay que decir. La entrada fue Hicieron gratuita. Gratuita, Claro. la gente, los niños Sí. que llegaron con su camiseta y había
buses que también llegaban del interior. No, eso se quiso cargar Sacando y ese salió muy partido, bien. ¿qué amistoso local así No. tenemos? Pues la última vez que hubo un amistoso es un moquete, Nosotros hicimos el moquete feroz de Guatemala, República Dominicana. el jugador de Marini, ¿te acuerdas? De Román, algo así. No, esa fue la despedida de Aedo. No fue Panamá. No, pero vino justamente Román de Martínez. Panamá, vino para la despedida. Claro. Román Martínez vino ahí. Ahí había, no se llenó el estadio obviamente, pero No, había pero gente. no, te hablo un partido en serio. Un Sí, por partido eso, no, pero competitivo. ese es Aedo, ¿verdad? Y por eso te digo, pero hay otra, un domingo que hicimos a la tarde, Ariel. De la Fue selección. otro Esa es la que amistoso. marcó Gustavo Gómez, Derli González de penal. La creo. de Berizzo. Esa creo fue que la fue. de la recaudación se le iba a dar a los damnificados de la inundación. Hernán Pérez jugaba también en la selección. ¿Sabes poca cuál? gente. No sabes cuál esa es. Esa es del 2019. Exactamente. Porque ya era hace rato. la despedida de la Copa América del 2019. O sea, mira, nos fuimos 5 años atrás, ¿eh? Muchísimo. Estamos en contacto con Johnny para la selección y para Olimpia, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Buen día. Ariel, buen día, saludos para todos. Fue ese partido de despedida que dice Fabio, tampoco se llenó, ¿verdad? Pero sí hubo mucha convocatoria. Ese partido había jugado como volante central Bruno Valdés. Así mismo, sí, cierto, Johnny, tenés razón. Y el penal que nos cobra es el penal ese para que la gente pueda evitar un gol. Entonces, ¿te acordás, Johnny? Derlis González jugó de interior de 8. Viste que en el esquema de Berizzo, el 4-3-3, la posesión de la pelota. Y Hernán Pérez jugó de extremo por derecha. Ese era nuestro equipo que intentaba jugar y no salíamos de lo mismo, ¿verdad? Cuestionado. Cuestionado siempre. Johnny, la selección, ningún tipo de duda hoy para jugar frente a Chile en cuanto a la alineación, ¿no? No, sin ningún tipo de duda, Ariel, anoche ya en peligro de gol le colocaron en placa a los muchachos el equipo. Allí la presencia de Peralta, Fabricio Peralta, el volante de Cerro, que está para arrancar junto a Andrés Cubas. Me parece que tendría que jugar con Villasanti, Cubas, Peralta allí por el medio, pero el técnico va a decidir o decidió que Villasanti descanse varios minutos, Brasileirao, Copa Libertadores y también el campeonato brasileño, que es muy extenso, muchos minutos, jugó gran partido contra Perú, Matías Villasanti, entonces hoy descansa. Y en la zona defensiva la presencia de Néstor Jiménez como lateral por el sector izquierdo. Hoy amanecíamos con el flyer de la selección con el rostro de Gustavo Velázquez y consultaba si esto tiene que ver y me dijeron que no, que está para arrancar de titular hoy Ramírez en el sector derecho de la defensa. Retorna también Gómez, el capitán, se mantiene Omar Alderete y ya decía Jiménez por el sector izquierdo. El medio decía con Peralta, Cubas, Ángel Romero. Me parece que puede ser clave hoy en la ofensiva. Está jugando muy bien en el equipo del Corinthians, jugando como volante, casi un delantero por fuera, acompañando a Yuri Alberto. Y hoy me parece que tendrá una tarea similar en la selección nacional. Julio Enciso como extremo por el sector izquierdo, Adam Marino como centro delantero y Alejandro Romero Gamarra, el enganche, el integrante de ese medio campo para que sean 4-3-2-1, pero tendrá la chance de estar cerquita de Adam Barreiro. Ok. Y en cuanto a lo que tiene que ver con jugadores que no están... Pero eso hace que quienes sean los que repiten en función al viernes, Johnny. Repite el arquero. Sí. Repite Alderete. Repite Cubas. Sí. Y hasta Y ahí. después, hasta ahí, sí, señor. Claro. Repite el arquero, un zaguero y el volante central. Y un volante central, sí. Y fíjate que capaz si Matías Espinosa estaba apto, jugaba Jiménez de central y Espinosa de lateral. Yo no sé si le iba a poner a Jiménez de central, Daniel. Mira, Yo que creo que lo lleva Jiménez como es más central que lateral. Sí, porque por la necesidad que tiene Libertad en el campeonato, porque viendo a él como central, sí como lateral no luce mucho, central tampoco es. No, y la ¿sabes gran por cosa qué? en Porque el- medio en que el- ya el viernes quemamos el cartucho de, bueno, jugar con 4 zagueros. O sea, yo creo que este era el partido para tener laterales puros y se da
con Ramírez en cierto sentido, pero no con Espinosa, porque ya lo había descartado ayer ahí en Zona Mixta charlando con ustedes. Y Cuba es el que no tiene un reemplazante, por eso me parece que es el que repite, ¿eh? Exactamente. Y uno se pregunta, Daniel, ¿es el único 6, el único destructor que tenemos, por utilizar un término, que no se enoje nadie con ese término? No fue, por ejemplo, Piri de Mota, que es el más similar a Cubas. Después tenemos a Peralta, tiene ahí entre ceja y ceja al arco, quiere ir también a la ofensiva, al igual que Matías Villasanti. Diego Gómez, sabemos, es casi un delantero cuando está en la selección nacional. Ernesto Caballero, otro que podría tener algo similar a Cuba, pero tampoco. Entonces uno se pregunta por qué no está Piri de Mota en esta selección nacional. Pero no fue convocado. Este es el equipo, el grupo que va a tener la selección en esta Copa América. Ayer consultaban, Daniel, porque el técnico dijo, me pasaron para el 15 la presentación de la lista. Uno tiene la información que el 12 ya tiene que presentar a los organizadores la lista de 26, y en principio el jueves tenemos la conferencia de prensa de Daniel Garnero para hablar de los convocados, de la lista final, una conferencia normal. Pero él dice, me pasaron para el 15. Veremos si finalmente se realiza esta conferencia el próximo jueves del técnico de la selección nacional. ¿Hay jugadores que no están disponibles, caso de Espinosa y de Ernesto Caballero, Johnny? Solamente ellos dos. Ellos dos. En caso que el técnico necesite hacer, porque no hizo la cantidad de cambios que sí hizo Perú en el amistoso. Daniel Garnero quedó cortito en los cambios. Veremos si llega a utilizar una mayor cantidad de números de futbolistas esta noche ante Chile allí en el Nacional. Bien. Sí, porque más que nada se habla de no sobrecargar demasiado a los jugadores que tienen una seguidilla de partidos, Johnny. Es el caso justamente de Villasanti, y están otros también que han jugado una seguidilla importante este año, o estos primeros 6 meses, ¿verdad? 5 meses. El caso de Gómez, por ejemplo, del capitán, explicaba de por qué no fue ni siquiera convocado, ni siquiera estuvo en la banca de expectativa. Gómez de Palmeiras, muchos partidos, Copa Libertadores, el campeonato brasileño, misma situación con los del ámbito local. De hecho, la elección de Matías Espinosa, de Ernesto Caballero, la dolencia obedece a la cantidad de partidos que tuvieron estos en el campeonato y también en la Copa Libertadores de América. Peralta, si bien él fue suplente en algunos partidos, principalmente por el campeonato copero, el campeonato continental, digo bien, él sí también tuvo varios minutos. Entonces hoy recién tendrá chance Peralta en el equipo titular. Y los extremos, el caso de Miguel Almirón, que hoy descansa, deja su lugar. Si miramos la ubicación allí en el campo, podríamos decir, lo reemplaza Ángel Romero. Pero me parece que es el que ingresa por él, Julio Enciso. Bien, Johnny, quedamos por acá entonces con respecto a la selección nacional. ¿Alguna novedad como título para Olimpia o está todo muy quietito en el mundo Olimpia? Está todo muy quietito en Olimpia. Se celebra el título en la categoría reserva, los chicos felices. Veremos cuántos llegan al plantel principal. Para Martín Palermo va a ser muy importante trabajar con los juveniles para no sufrir como sufrió en la primera etapa del año en este caso con el reglamento. Y son varios los candidatos que va a tener Martín Palermo en el inicio de la pretemporada, e imagino que también en ese viaje a la Argentina. Van a ir todos, del CIDE, del Este, a Buenos Aires, para el amistoso contra River y otro partido que también está pidiendo Martín Palermo. Él mismo está organizando estos encuentros amistosos en la capital argentina. Bien, recién a CTV estaba haciendo de vuelta el resumen de lo que fue el exitoso momento en el que Ayelena Alfonso ganaba el premio Factor X de la programación de la TV española. Y anoche te cuento, Dani, que Johnny, estuvimos hablando, inclusive pasamos en un momento dado el material, porque es motivo de orgullo que una compatriota en un país en el que en el arte no es que tenemos muchos exponentes, ¿verdad? Y da gusto verle a una compatriota triunfar afuera. Y Johnny, por supuesto que expuso, habló también del tema, y ya le hizo una sugerencia.
que por favor no se vaya más a tocar, por ejemplo, a cantar en esos balnearios o en eso, en esa discoteca de mala muerte. Por favor, le pido, Johnny. Que cuide su carrera. Que cuide su carrera, así como el técnico. Siempre hablamos del profesor Jara Sayer. Sí. Gana la medalla en Atenas, después dirige Libertad, no le fue bien, y va a dirigir al 12 de octubre de Itagüí, desciende con el equipo itagüeño. Entonces, esas son situaciones que te marcan en tu carrera. Querés proyectarte a grandes cosas, pues aguanta un poquitito. Me van a decir, bueno, pero la necesidad humana, la necesidad del profesional, de trabajar, de ganar plata, pero cuidando un poco el producto, puedes ganar más de lo que... Vos sabés, ojalá que no le anuncie, dijo Johnny, en Popello, que allá por la época de verano, en enero. Imagínate, 1 de diciembre, Ayelén en el balneario Miguelito. No, pero también vimos que va a estar en las patronales de Yaguarón, ya va a estar ella, pero por un contrato que se desarrolla antes, ¿verdad? Pero Patronales tiene las patronales del interior, son organizaciones de gran dimensión, y aparte que Ayelén más o menos tiene su origen en ese tipo de eventos. ¿No es cierto? Sí. Johnny lo que no quiere en esas discotecas de mala muerte y balneario, ¿verdad, Johnny? Claro, no, es una estrella internacional aquí. Están haciendo una figura, y bien ella empezó de abajo, familiar de gente que conoce la música, entonces tiene que tener un poco de glamour. ¿Te acuerdas del glamour cuando hablábamos de estadio, Ariel? Y sí. Muchos te criticaron, y yo creería que la señorita Ayelén, yo pensé que era Aye, pero había sido Ayelén. Claro, le dicen Aye de manera cariñosa. Exacto. Sí, lo que pasa es que ganar este tipo de eventos te va, como hablamos ayer, Johnny, ya te va al respaldo de una de una producción discográfica, ¿verdad? Claro. Es la que, y ahí pues es lo que entramos. Yo sí soy grande la diferencia. No. Colegiales. Colegiales cada vez mejor. Y ahí Ayer pero Colegiales hoy Ayelén. No, pero ya va a ser un disco espectacular seguramente con toda esa gente. No, mira que Yuri, por ejemplo, se presentó en Colegiales. La señorita Yuri que... Pero era otra época esa, Johnny, un poquito diferente, ¿verdad? Sí, totalmente. No había muchos locales así, y aparte tenía la bendición, ¿verdad? Cuando vino... Sí. No, pues ya hablamos de otra cosa, ¿verdad? Pero fíjate, Johnny, yo si soy su padre realmente voy a alentar que se quede en Europa, ¿verdad? En Europa, ahí está su lugar, Sí, porque va a tener la compañía de la productora discográfica que seguro le va a hacer un disco, y si sale bien hace otro y así. Esto es así. Universal Sony creo que se llama Eso la empresa. Sí, eso no. Que le va a respaldar, que le va a manejar la carrera desde ahora, a partir de este momento, con su participación triunfal en Factor X. Bueno, Johnny, nos quedamos por acá. Perfecto, Ariel. Johnny, una cosita. Señor. Freddy Noguera, ¿qué pasó? ¿Él se va otra vez o va a quedarse para la clausura en Olimpia, el delantero que vino de Gremio? Sí, gracias, Fabián, por hacerme recordar. Sí, Freddy Noguera finalmente no continuó en Olimpia 6 meses. Él inclusive llega para después, iniciado el campeonato, con la idea de ser de primera división. 7 minutos jugó. Fue a la Copa Libertadores Sub-20, anotó goles inclusive en ese torneo. Finalmente no le dio la chance. Esos 7 minutos que él llega a entrar, creo que por el juvenil que estaba en cancha en ese momento, Johnny. Exacto, contra Sol. En esa cancha complicada, en el Defensor del Chaco, la gente decía... El empate. El empate en ese 0-0. Gran partido de Aarón Páez, y la gente decía, completamos 90 minutos porque acaba de ingresar un juvenil. No, ya tiene 21 años, ya no formaba parte del reglamento, y finalmente retorna a Brasil. No será tenido en cuenta un futbolista que pintaba muy bien. De hecho, él es de la cantera del Olimpia, lo llevan al Gremio, lo tasan en $30 millones. Y bien, ese es un monto casi normal en Brasil cuando aparece una figura joven. Definitivamente no llenó las expectativas, y tiene que retornar al Brasil el delantero Freddy Noguera. Acá me dice algo Walter Rabinovich, pero no le creo. ¿Charly García tocó en Colegiales? No, me está farreando. No, y eso es lo que le estoy diciendo. No, pero era en la época en que no había tantos lugares así grandes y Colegiales tiene un amplio local.
Sí. Pero ese parece que tuvo su historia también, porque en principio la orden era que no toque. ¿Quién? Y Charly García, cuando vino. Ah. Hay una, no sé si es en esa, pero hay En la una de época esas estronista historias. estamos hablando, la dictadura. Sí. Ah. Yo leí una historia así, pero después, no sé si es la misma, pero Es que Colegiales después se convirtió en la capital de la cachaca. sí, eso ya fue después, en la década de los 90. mediados de los 90 y compañía, ahí empezó todo. Post dictadura. Dale, Johnny, así nos contactamos en breve de vuelta para ampliar Perfecto. algo de Olimpia. Hasta cada momento. Comenzamos a vender con Edgar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986 104 690 y 0986 104 688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Butifarra de pollos Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Gracias al señor Los Pasillos me envía un posteo de Mario Ferreiro. El 24 de noviembre del 87, Charly García tocaba por primera vez en el Paraguay en el Club Atlético Colegiales, después de una dura batalla con la justicia y la municipalidad que le impidieron actuar en Asunción. La dictadura vivía sus últimos años, pero los dinosaurios no iban a desaparecer. Colegiales. Amplía Walter Rabinovich que se formó un comité de ética en la municipalidad de Asunción y como Colegiales ya no forma parte del municipio, de la jurisdicción del municipio, encontraron la manera de evadir. Sí, te dije, sí. Sí. Leído Qué yo la historia, ¿verdad? Buena historia. Es que Charly era muy quilombero para la época. Bueno, Charly se tiró hace poco nomás. Tiene 71 años. Tocó, dicho sea de paso, hace poquito. Sí, pero no. está muy maltrecho. Está enfermo. ¿Se acuerdan cuando se tiró de la piscina? Eso fue allá a principios del 2000. Por ahí, sí, exactamente. Se tiró a la piscina, digo, de no sé, De un hotel. 6, 7 pisos más o menos. Sí, Charly, un personaje, pero un talento espectacular para la música. Pero de eso que se dice diferente, ¿verdad? Que le tolerás todo, ¿verdad? Me dice, a ver, el 951 sí cantó Charly, Fito Páez también. Después habla de una anécdota ya muy triste que se dio ahí. Fito Páez. Y bueno, era la manera de... Y el Rock Summer también, cuántas historias tiene de problemas, de todo, ¿verdad? Era una cultura paraguaya muy cerrada todavía, producto también de que la gente de la época creció absolutamente bajo el dominio.
de la dictadura. Entra Edgar y volvemos a hablar de la selección. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos. Un té para después del almuerzo. Almidón para el meyú. Chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido Don Fernando. Maíz pororó para disfrutar de una peli con la familia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 25 años con sabor y confianza. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y a que pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Desinfectante Bacterikill elimina el 99,9% de bacterias, hongos, virus y te protege del COVID-19. Bacterikill elimina los malos olores y deja un agradable aroma que perdura por muchísimo tiempo. Bacterikill con el sello de garantía base. Bien, les decía que Vidal y Medel no están convocados en la selección chilena. Habrá que ver si en el corte final, si en la lista final están. Y a ver, tampoco uno encuentra cuando mira la alineación de Chile nombres distintos. Están Bravo sigue en el arco, juega en el Betis de España. Tampoco hay renovación allí, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Bravo? Sí, buena pregunta. Estará ya cerca de los 40. Después Pulgar de Flamengo. ¿Cómo se llama el puntero? El 11 Vargas. Alexis Sánchez del Inter que sigue. ¿Tenés el equipo ahí? Ya que vos estabas leyendo la Martín, por crónica. favor. Hay 2 restas. Paulo Díaz, central de River, y Maripán, entiendo que juega en el Mónaco de París. O sea, en la Liga 1 de Francia. Sí. Sí, a ver, ahora vamos a buscar bien. Porque lo que decía sí, es así con los lesionados, 2 lesionados y la ausencia de Vidal principalmente para el partido de esta noche. Y después, vamos a ver qué dice la tercera con respecto al partido. Alineación de Chile. Bravo, Mauricio Isla. ¿Otro viejo conocido? Sí. Pero acá lo pone... No, este no. Díaz no va a jugar. Paulo Díaz. O sea, la dupla de centrales no va a estar en este partido. No. Hablan de Suazo, Pulgar, como dijiste, Echeverría, Alexis Sánchez de la vieja camada, Eduardo Vargas, Dávila, Osorio, entre los... 41 años tiene Bravo. Y sí, al ser arco medio que... Bueno. Pero también habla de que la renovación... Ahora sí, este sí está bien actualizado. Bravo en el arco, Mauricio Isla por la derecha y Gabriel Suazo como lateral izquierdo. Los centrales con la ausencia de Maripán y Díaz van a ser Matías Catalán, Igor Lisnowski. Medio campo, Pulgar, Marcelino Núñez y Diego Valdés. El más retrasado va a ser Pulgar. Y luego arriba, Alexis Sánchez, Víctor Dávila y Eduardo Vargas. Sí, poca renovación en relación a lo que... Fíjate que ahí todavía está el nombre de la Copa América del 2015. Que es un poco lo que se matiza, porque cuando decía, y Chile no va a un mundial desde el 2014, lo que pasa es que se sintió menos
porque en el 15 y en el 16 ganaron justamente sus primeras 2 Copa América, la que organizaron, incluyendo el episodio de la Ferrari que chocó a Arturo Vidal, y la de Estados Unidos, que generó todavía, luego de aquella goleada que le había metido a México. Esa generación nunca más me parece que se va a repetir con Chile, ¿verdad? Es cierto, pueden tener todavía buenos equipos otras generaciones, pero lo que ganó, lo que conquistó esa gente, ese núcleo que se pudo armar ahí con la presencia de Sampaoli como entrenador también. Pero bueno, estamos hablando de un Chile que también trata de dar ese. Ellos fueron campeones en 2015 en la Copa América y lo que dijo Dani, y no clasificaron a la Copa del Mundo de Rusia. Por eso mucha gente, cuando yo decía, ellos no van a un mundial desde el 14, hace 10 años, o sea, hace más de 10 años que ellos no van a un mundial. Entre Chile y Paraguay hay un mundial de diferencia nomás. Pero ¿qué pasa? Que en los primeros 2 años de ausencia en una Copa del Mundo, ellos ganaron nada más y nada menos que la Copa América. Y estaban de ganador, a tal punto que ellos entienden que el partido que los termina derrumbando para sacarlos de Rusia es contra Paraguay en la cancha de Colo-Colo, el 3-0, el golazo de Vidal en contra. Y estaba escuchando en ese equipo también para entender, fíjate que ahí, Fabio, en el equipo que vos dabas, no está ningún jugador de Colo-Colo, ¿verdad? O sea, el verdugo de Cerro, no sé si hay jugadores de Huachipato que hizo también una buena copa, pero para entender por qué siguen los mismos nombres y más allá de que está lesionado, Díaz ya es un nombre que no formó parte de esa generación dorada, pero ya está haciendo carrera afuera, para hablar un poco de la debilidad del fútbol chileno. Y la poca dependencia, porque dentro de todo tienen jugadores ahí esparcidos en México y en Europa. No aparece el famoso Brereton, que había sido también uno de los descubrimientos curiosos con el tema de Football Manager, y que jugó contra Paraguay tanto en la Copa América como en las eliminatorias. Estamos hablando, con respecto también a los convocados, el que está, por ejemplo, el arquero de Colo-Colo, Cortés, Brian Cortés, y el otro arquero es Gabriel Arias. Después lo que ya decíamos, el que estuvo en Racing, ¿verdad? Maripán y Díaz lesionados, Linoski que va a jugar el partido hoy, Catalán también juega, Isla, Loyola es el otro convocado, Gabriel Suazo va a ser lateral izquierdo, Tomás Galdames, otro defensor. Después los mediocampistas, voy a nombrar a los que no juegan hoy, César Pérez, por ejemplo, y Darío Osorio, y Rodrigo Echeverría, dice, porque Núñez está para jugar, Pulgar y Valdés, los 3 del medio, ¿verdad? Y arriba está entre los convocados Brereton, no sé si después se bajó de esta lista, Maximiliano Guerrero, Marcos Volados, este sí es de Colo-Colo, Volados es Colo-Colo, y también Cristian Zavala, los que no están entre los titulares de esta convocatoria. ¿Argentina de vuelta candidato a la Copa América? No, Argentina y Brasil siempre. Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Un tercer, Uruguay con Bielsa. Aunque Colombia Uruguay y Colombia. Bien. Colombia está muy bien. Lo que pasa es que al ser Copa América, no es una liga, no es puntos corridos. Depende mucho de cómo llegues a ese partido de cuartos de final. Siempre cuento que Paraguay, en las últimas 2 ediciones, estuvo a una tanda de penales de ser semifinalista. Vos decís, qué loco, ¿verdad? Pero sí, es lo que ocurrió. Fíjate que en la Copa América de la pandemia, dentro de todo le ganamos a Chile, le ganamos a Bolivia y jugamos contra Perú, el 3-3. Y en la tanda de penales creo que Beto y Zamudio fallaron. Y fíjate que contra Brasil, en la Copa América del 2019, esa que increíblemente clasificamos porque Ecuador y Japón empataron, un día después que Colombia nos haya ganado muy bien en el Nordeste, Paraguay con 1 menos por la expulsión de Fabián Balbuena aguantó todo el partido en la cancha de Gremio y fue a la tanda de penales y perdió. O sea, Paraguay estuvo a una tanda de meterse a semifinales, en el caso del 2019 eliminando al campeón. Entonces, yo creo que la gran dificultad, a diferencia de estas Copa Américas que estoy citando, donde clasificar a cuartos era menos difícil. ¿Por qué? No había 16 equipos. Por ende, vos podías clasificar como uno de los mejores terceros, lo que ocurrió en el grupo donde estábamos con Argentina y Colombia.
Los dos nos superaron. A ninguno le ganamos. El grupo que compartió con Qatar también, a quien tampoco le ganamos en el debut en el Maracaná. Y la última de la pandemia era un grupo de 5, donde jugaban todos contra todos para eliminar a uno nomás. O sea, salvo Bolivia, clasificaron todos. Acá, ¿cuál es el tema? Son 4 equipos donde tenés que sí o sí terminar entre los 2 primeros. Y es un grupo donde están Brasil y Colombia. Garnero repite cada vez que puede que es un grupo dificilísimo. Y es cierto. Y también el orden no ayuda demasiado. Porque recuerdo que para la Copa América pasada de Estados Unidos tuvimos un grupo similar. Porque aquella vez el grupo era Costa Rica, Colombia, quienes están, y Estados Unidos, que era el anfitrión. Pero ¿qué pasa? Arrancamos el torneo contra Costa Rica. Y al empatar un partido que pudimos haber ganado, pero no lo hicimos, vos por lo menos tenías la garantía de llegar a la última fecha con vida, como ocurrió. Porque Paraguay empata contra Costa Rica, pierde contra Colombia en la segunda fecha. Y recuerdo perfectamente que si Paraguay le ganaba a Estados Unidos en la última fecha, clasificaba. Es más, Almirón tiene una clarísima que erró increíblemente cuando el partido todavía estaba 0-0. ¿Y qué pasa con el fixture? Arrancamos contra Colombia, seguimos contra Brasil y terminamos recién contra Costa Rica, que no es ningún combinado de piedra, pero es el más débil entre los 3 rivales. Y si por esas cosas del fútbol perdemos los 2 primeros partidos, ya llegamos eliminados a la última fecha. Que fue también uno de los motivos para cuando acá el famoso debate de Diego Gómez. Si Garnero dice, no, pero Diego Gómez capaz llega para la segunda o la tercera fecha. ¿Y qué pasa si perdemos? Y es como que, o sea, lo lleva para un partido y medio donde capaz se termine y por eso no lo lleva a París. Perdés el cupo de París y debilitas al equipo de paso de las Olimpiadas por, no sé, yo no quiero... Con el tema de que no sabes si va a estar recuperado. Por eso, yo no quiero llamarlo capricho, pero de alguna u otra manera aquí se está especulando demasiado. Sería egoísmo. Sí, claro, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que suena, porque tenés jugadores para reemplazo. Si me decís, no, si Diego Gómez no juega la Copa América, Paraguay se cae a pedazos, no. No. Entonces, es un jugador muy importante, no hay ninguna duda. Pero si no está bien, ¿cómo le vas a llevar al no estar al 100%? Pero por eso, o sea, fíjate que cuando se habla de candidaturas, voy a agarrar los 16 equipos y en el filtro, en cualquier proyección, vos no ves la bandera de Paraguay ahí en el cuadro de cuartos, porque todos te dicen Brasil y Colombia. Voy a agarrar el grupo donde se van a enfrentar los rivales del grupo de Paraguay y vos decís Uruguay y luego no sé si Estados Unidos después de la paliza que se comió contra Colombia. Voy nomás a esta sensación. Arrancaba en el programa con el tema de Canadá. Canadá para los 40, 50 para arriba le va a generar el recuerdo del Mundial México 86. Aquella vez fue toda una novedad. Y recordemos que Canadá creció bastante. Por eso... ¿Cuál es la que ganan? ¿O solamente fue ganar las eliminatorias? Eliminatorias. O sea, ser líderes. Sí. Yo pensé que habían ganado algo... Ellos llegaron a una final de una de las copas. Ah, claro. Pero no siempre perdían contra Estados Unidos especialmente y contra México. Lo que vos recordabas en realidad es la comodidad con la que clasificaron. Ah, claro. Fíjate que México es el que sufrió bastante. Por eso todas las puteadas a Tata. En la previa y ni hablar durante el Mundial. Y Canadá jugó el Mundial de Qatar. Sí, porque recuerdo que para el Mundial de Qatar se hablaba mucho de las condiciones climáticas que se tenía en un partido en Canadá. Claro. ¿Se acuerdan ustedes? Claro, en frío nieve, tremendo. Y fíjate que, es más, México pierde en Canadá. Y Canadá todavía recuerdo, hay un penal que falla Alphonse Davies contra Bélgica en el debut. Y Bélgica le gana un partido que Canadá jugó bastante bien. Sí, recuerdo. Sí, y después recuerdo contra Croacia, ellos hacen el primer gol. Y después Croacia le mete 4. Y luego perdieron contra Marruecos también. O sea, se fueron sin puntos. Pero... ya no es la misma de aquella del 86. No es la del 86. No, claro, es una selección más. Pero la sensación es que los de Conmebol están muy fuertes. Fíjate que
Colombia, lo que le hace Colombia a Estados Unidos, lo que le hace Uruguay a México y lo que hace Brasil con una especie de mix a México. Y esos son prácticamente los 4 equipos que vos decís, estos están, ¿verdad? Claro. Porque Ecuador también ya empieza a vivir una especie de crisis, al menos en los preparativos, ¿verdad? Pero igual fíjate que él le compitió a Argentina. O sea, terminó 1-0 entre comillas nomás. Antonio Valencia se enojó, por ejemplo, por lo de la capitanía. Vi que lo mataron al Toño, Sí. Cuando dijo... Y bueno, ocurre en todos los países, ¿no? Porque le decimos a la gente, el capitán en ese partido fue Galíndez, eterno arquero de Emelec y compañía, y él fue el capitán. Y al técnico Sánchez le cuestionan que no juega con un 9, que usa falsos 9. Y Toño Valencia publicó que una especie de... Qué vergüenza que un extranjero sea el capitán de la selección. Sí. Y ahí lo que vi es que la afición de Ecuador se tiró en contra del jugador el ex jugador del Manchester United. No fue en esa línea de... Uno siempre habla de ese patriotismo o patrioterismo, xenofobia, pero... A lo que os preguntaría él, yo creo que los candidatos siempre son los mismos. Los mismos de siempre. O sea, hay una línea top que es Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, y luego en segunda línea, yo lo que veo es que México y Estados Unidos, por lo menos en la previa, llegan menos fuerte de lo que uno hubiera creído. México en la suya otra vez, Dani. México, como siempre, ¿verdad? Entre ellos ahí... Y quieras o no, agarrate de los últimos amistosos y también de la eliminatoria para decir Uruguay y Colombia. Uruguay y Colombia para nosotros que estamos en el día a día del fútbol sudamericano, pero Uruguay metiéndole 4 a México y Colombia metiéndole 5 a Estados Unidos. Voy a decir, bueno, tranquilamente puede ser un cuadro de semifinales, bueno. Y justo 2 de esos 4 equipos son los primeros 2 rivales de Paraguay en la Copa América. Por eso, si vos escuchás atentamente, Garnero siempre prioriza el tema del tiempo. No es que te dice, vamos con la ilusión de ganar la Copa América, porque tocó un grupo dificilísimo, porque no hay mejor tercero. No es como la Copa América de la pandemia donde clasificaban 4 de 5. Habrá sido una de las fases de grupo más aburridas de la historia. Y por eso pondera el tema del tiempo. Porque, hablando mal, supongamos que Paraguay queda fuera contra Brasil en la segunda fecha en Las Vegas. Igual va a tener al grupo para seguir entrenando de cara al partido contra Costa Rica en Austin. Algo que no se da en un mata-mata. Vos te quedas fuera desde cuarto y el que perdió... Ya los jugadores se van de vacaciones, el cuerpo técnico recién va a retornar a trabajar dentro de 2 meses y medio. Algo que, por lo menos, tener la certeza. Esto arrancó cuando la apertura todavía no había terminado y va para por lo menos los primeros días de julio. Sin duda que estamos hablando de que para que Paraguay llegue al 4º partido debe ganarle a Colombia y hasta el momento los argumentos no son los de mejor alcance. Por lo menos no perder. Por lo menos no perder ese primer partido. Y después esperar una especie de, no sé, que vos le hagas más gol a Costa Rica que lo que Colombia le haría y que Brasil te dé una mano. Pero yo creo que la vara en los primeros 2 partidos es llegar, para mí, desde la parte competitiva, es llegar vivo al partido contra Costa Rica. Y Costa Rica no es una selección fácil tampoco, de equipo de mucha experiencia ya últimamente, tiene una espalda importante en torneos internacionales, lo que hablabas, Dani, del Mundial... Y saben jugar este tipo de torneos cortos. Y son más mundialistas que nosotros. Claro, y tienen un equipo bien formado, ¿verdad? Entonces me parece que también puede ser un equipo peligroso. Se retiró de Keylor Navas, ¿verdad? Que igual me parece que tuvo otro tipo de problemas nomás, sí. Últimamente, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el fútbol. Campbell está convocado ahora. Joel Campbell. Creo que en Costa Rica. Porque después no hay apellidos. Sigue jugando. A la Jualense juega. Imagínate. Y él llegó a ser jugador de Arsenal. Sí. Es más, vos sabés, él es un jugador que se destapó en la Copa América de Paraguay final, Argentina 2011. Lo llevó la golpe como un chico de 17 años. Y bueno, tendrá un poquito más de 30, sí. Entonces, pero él la rompió en esa Copa América. Después inclusive Arsène Wenger lo fichó. Y él, Navas, eran los eternos jugadores ticos. Que recordemos, metió un 1/4 de final en Brasil 2014. Sí, está Campbell entre los delanteros convocados. Ahí está. Ugalde, Esparta de Moscú. Joel Campbell, alajuelense. Contreras, otro delantero. Kenneth Vargas juega en Escocia. Zamora juega en Grecia, en el Aris.
Andy Rojas, Herediano, local. Y Madrigal, Warren Madrigal del Saprissa. Esos son los delanteros que No, tienen. el Madrigal de Cerro, ¿verdad? No, es otro Madrigal. Pero un apellido muy común ahí seguramente, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo un delantero que fue presentado como una gran Chiquito, figura. ¿verdad? Sí. Habilidoso. No dejó, se fue sin pena ni gloria. Y estaba Froilán también después. Froilán Ledesma, pero él no era costarricense también. Froilán no era tico. Sí. Sí, los dos. Claro. Esa es la conexión de Cerro con Costa Rica. Pura Vida. Ya venimos. Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la temporada de emociones. No te quedes sin gas. Energygas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas. Facebook, Energygas. Instagram, Energygas_PY. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá. Sorprendelo con el mejor regalo. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento en todos los productos. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-9000 o compra online en www.bristol.com.py. 519-4000 de Bristol. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tienda Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. Señores, se va a innovar en materia de balón en la Eurocopa. He visto una publicación de Marca. Dice que va a tener un sensor y que va a ayudar a detectar el fuera de juego. Vean la lectura, la parte esencial del texto al respecto. La técnica denominada Connected Ball, balón conectado, ¿verdad? Enviará datos precisos del balón a los árbitros de video en tiempo real. Al combinar los datos de posición de los jugadores con la inteligencia artificial, la innovación contribuye a la tecnología semi-automatizada de fuera de juego de la UEFA y será clave para ayudar a tomar decisiones más rápidas en los partidos. Desarrollada en estrecha colaboración con Kinexon, dice, puede ayudar a los árbitros del VAR a identificar cada toque individual del balón, reduciendo el tiempo dedicado a resolver incidentes de manos y penaltis. También para detectar mano o se supone ahí también que el sensor va a ayudar a determinar en el preciso momento en que sale la pelota. Claro, lo primero que leíste es el golpeo, ¿verdad? El golpeo del balón para que sea un poco más preciso. Eso que siempre se habla, se hace el trazado, pero el jugador cuando patea, ¿en qué momento siempre está en el momento, y eso va a ayudar seguramente al sensor. Eso solemos ver cuando revisan en el VAR y te dicen el punto de contacto. Exacto. Y siempre hay un pre y post. Y cuando dicen una más y ya ven que la pelota medio se fue, dije, bueno, anterior. Y lo que va a hacer esto, según interpreto de tu lectura, Ariel, es que va a ser el momento preciso. O sea, el frame by frame que hacen, el cuadro a cuadro, va a tener con exactitud
y no una cuestión de estar moviendo la perillita. Ahí como se hace en la edición, de decir, espera, no, volver un segundo antes, ¿qué es lo que ocurre con el tema del VAR? Y en el penal seguro cuando hay el contacto con la mano, seguro el sensor obviamente se va a prender porque va a haber un toque, un golpeo también del balón, o sea, va a haber un contacto con la pelota y seguro eso es para detectar qué tipo de mano es, ¿verdad? Intencional, no intencional, mano abierta y cosas así. Me parece que está bien. 29 cámaras, dice, vigilan todo. Las cámaras capturarán el movimiento de los jugadores que determinarán el momento exacto y punto de contacto entre el jugador y el balón. Que supongo que estarán interconectadas con el sensor, ¿verdad? Incluso los sensores pueden determinar si el balón es tocado con la mano u otra parte del cuerpo. En esta Euro habrá un VAR junto con 2 árbitros asistentes de video y 3 operadores de video. Pues, a ver. Después dice, el SAOT, esto supongo, permite a los equipos de VAR determinar situaciones de fuera de juego de forma rápida y más precisa, gracias a 10 cámaras especializadas instaladas en el estadio que rastrean 29 puntos corporales diferentes por jugador. Introducido en la UEFA Champions League en 2022, el sistema se integra con el Connected Ball de la Euro para identificar inmediatamente el punto de contacto con el balón de las situaciones de fuera de juego analizadas. Línea de gol. La UEFA ha instalado el sistema Goal Line Technology en todas las sedes del torneo. El sistema está en uso en UEFA desde el 2016. Despliega 7 cámaras por portería utilizando un software de control para arrastrar el balón dentro del área de portería mediante técnicas de procesamiento de visión y software. Esto, por supuesto, es indicado si hay o no gol. Esto ya en el primer segundo. Gundogan ya no está convocado ahora. O sí está. No, Gundogan está en la selección. Ah, está, entonces, bueno, sí, ahí sí, ya puede, tranquilamente le puede decir al árbitro, vaya a mirar la línea de gol. Sí. No, si el reloj le suena, ¿verdad? Es más, hay una respuesta muy buena de Gundogan de la dinámica de quién se debe adaptar a quién. Porque vos, si Gundogan es campeón del mundo, veterano, referente, junto a Kroos de ese medio campo hacia arriba, del anfitrión del torneo que arranca el viernes, y el periodista le pregunta quién se debe adaptar, porque le preguntaba por Florian Wirtz, la joyita del Leverkusen, y Musiala del Bayern Múnich, y decía, no, yo soy el que me tengo que adaptar a ellos, no ellos a mí, porque ellos juegan de una forma en sus clubes que son muy parecidos ambos. Entonces, yo que juego un poquito más retrasado y tengo mayor facilidad de tirarme hacia la derecha, y da algunos argumentos futbolísticos muy, muy interesantes, pero eso ya de cara a lo que va a ser la Euro, que además tiene esa particularidad, que la mitad de los estadios donde se van a jugar son estadios de segunda división. Claro, no porque hayan elegido estadios de segunda categoría, sino que justamente estos equipos que son grandes de Alemania están ahora en la segunda. El Hamburgo está en la segunda. Por ahí viene. El Berlín está en segunda. Pues Schalke lo casi cayó en la tercera. Y el Senkirchen también tienen un estadio fantástico. Se da un poco esa particularidad, además del estadio del Múnich y el estadio... unos estadios, ¿verdad? Düsseldorf, ese está también, ¿verdad? Colonia. También. Está claro, bajó la cabra, me parece. Sí. Es que fíjate, o sea, creo que son 10 estadios, 5 son de segunda. Más o menos. Dijimos el Hamburgo, Schalke, se da un poco esa curiosidad para el gran torneo que también arranca el viernes, y creo que el futbolero, por eso decía, nos vamos a empachar de fútbol, dejamos un rato el fútbol de nivel de clubes, después uno siempre ve estos debates, con lo que dijo Mbappé nuevamente, ¿verdad? Con el tema de es mucho más difícil la Eurocopa que un mundial, lo dice alguien que ganó un mundial, llegó a la final del otro, y en materia de Euro todavía tiene el pendiente, pero de que vamos a tener grandísimos partidos. Y a diferencia de la Copa América, ellos ya hicieron la expansión hace un rato. Dicen que la fase de grupos no es tan atractiva como antes. ¿Por qué? Porque allá sí clasifican los mejores terceros. Al ser 24,
Es como el Mundial hasta el 94, porque en el 98 recién se puso el número de 32. Entonces, para que la gente no se confunda, Eurocopa tiene 24, Copa América tiene 16 y el próximo Mundial va a tener 48. 48. ¿Desde cuándo Europa nos quitó tanta diferencia? Porque Desde la ley Bosman. Año, principio 90. 95. 95. Digo, en el nivel, en la organización, en la estética del espectáculo, en el nivel de juego, porque hay mucha diferencia. Yo te decía lo de la ley Bosman como inicio. Porque claro, no es que en el 96 Ajá. todavía, o sea, acá teníamos. pero- Liberó el mercado eso, Dani, también, ¿verdad? Claro, porque antes, para que se entienda, Comunitario y compañía, ¿verdad? y yo siempre me acuerdo del el Barcelona, por eso cuando esta última final se dio esa particularidad de la Champions, que era muy raro que el Real Madrid no haya ganado nunca en Wembley, y Wembley es el estadio que más finales de Champions tuvo, y para mí siempre me habla era justamente la última copa antes que se llamara Champions, es la de Ronald Koeman contra Sampdoria, 92. y ese es el Barcelona del Dream Team. ¿Por qué voy hasta allí? Porque uno siempre recordaba que ese equipo sí o sí tenía un extranjero en el banco, porque solamente podían jugar 3. Y estaba entre Koeman, Laudrup, Stoichkov y Romario, ¿verdad? Entonces es como que sí o sí uno tenía que ir al banco. Con la ley Bosman, el europeo dejaba de ser extranjero. Entonces podían llevar más. Y si antes llevaban solamente a un sudamericano, ahora podían llevar a 5. Y así fueron captando. Vayamos a la realidad. Vinicius. El Vinicius de Flamengo era un chiquilín de 17 años. Hoy Vinicius es el candidato más claro del Balón de Oro. Y vos decís, ¿Vinicius qué es? ¿Es producto del fútbol europeo o es producto del fútbol sudamericano? Rodrigo, ahora Endrick. O sea, cada vez se llevan más rápido. ¿Por qué? Porque para ellos ya no hay ese tema de los extranjeros. Bueno, Messi, ¿verdad? ¿A los cuántos se fue Messi? Bueno, entonces, eso de la ley Bosman genera un marco teórico y luego ya cada vez se van llevando... Y aprovechó también para su propio boom también en la Premier, ¿verdad? Porque ahí arranca la Premier. Prácticamente Claro. que en el mismo tiempo arranca con la ley Bosman, arranca la Premier como nombre, ¿verdad? Como una liga Es que más todo competitiva. es más, vos sabés, Fabio, que es un partido que ve Berlusconi y en la vieja Liga de Campeones, en la Copa de Europa, primero jugaban 16 equipos y en cuartos ya jugaban Real Madrid, para ponerte Real Madrid y Milan. Sí. Y decías, ¿cómo es esto? ¿Cómo van a chocar Real Madrid y Milan? ¿Quién te va a ver? ¿Quién le va a ver a los Estrella Roja, a los Bucarest, Estegua y esto? Y no es ninguna coincidencia que desde el 92 arranque la Premier y la Champions. Y hoy ya estamos en la parte ya de la exageración de una Superliga o el nuevo formato de la Champions con el sembrado. Y es muy probable que ya no se repita una final tipo Real Madrid-Borussia Dortmund. Porque se acuerdan que en cuartos de final se hace un sorteo puro. Y se cargó una zona de la llave. Real Madrid, Manchester City, Arsenal y Bayern Múnich. Y del otro lado tenía el famoso, con todo respeto, Borussia, Atlético, PSG. Y era, bueno, ahora con el sembrado lo que te dicen es, no, ¿por qué cargamos acá? Vamos a meter. Bueno, todas esas cosas hicieron, Ariel, ¿para qué? El fútbol sudamericano deje de competir porque perdemos rápidamente a esas joyas. Sí. O sea, antes el jugador sudamericano hasta los 26, 27 No se años movía. jugaba todo. Por eso yo te citaba lo de Vinicius. Vinicius se hizo en Flamengo, puedo decir, pero ¿a los cuantos ya Ahora se en fue el a Real Mundial Madrid? de Clubes nosotros tenemos que competir con los mejores, con los mejores jugadores que producimos. Contra ellos tenemos que competir. No, por eso, Por un lado, y también de los mejores de Europa. A nivel club, olvídate, pero es como que cuando es selección todavía se toca un poco esa parte del orgullo, ¿verdad? O sea, Messi es producto del fútbol europeo, pero materia prima sudamericana. Y así, Luis Díaz, Darwin Núñez, que son las estrellas de Liverpool. Veía cuando terminó el partido entre Argentina y Ecuador, se juntan Moisés Caicedo, Enzo Fernández, y ahí estaba Páez, Ujú. era el nuevo chico, y uno decía, ese es el nuevo mediocampo del Chelsea.
porque se dice que cuando Páez cumpla 18 años, se va a ir. Hoy justamente vine con la camiseta del Chelsea, pero ahí en Stamford Bridge era simpático porque el guía nos decía, bueno, ahí ven las camisetas de todos nuestros jugadores. Y dice, ahí tienen la de Enzo Fernández, que fue el jugador más caro de la historia del fútbol mundial durante 2 días. Porque ahí al lado está la de Moisés Caicedo. O sea, como que tiramos toda la plata y ellos son sudamericanos. Pero en una proyección, Ariel, se supone que los Enzo Fernández y Moisés Caicedo van a darle 10 veces más al fútbol europeo y ellos también se van a ir perfeccionando en el fútbol europeo en relación a lo que ellos eran en Independiente del Valle o en Rivero Defensa y Justicia. Pero a nivel también, de club no ni hablar, ¿verdad? No, pero a por nivel eso. selección también, fíjate después de cuánto tiempo un sudamericano gana la Copa del Mundo. Fue Brasil en el 2002 y después ahora Argentina. 2020, casi 20 años y ellos nos pasaron ya por encima. Creo que hay 2 o 3 diferencias, ¿no? En materia de conquistas Pero ahí de nos mundiales. beneficiamos un poco con eso que dice Claro. Dani, ¿verdad? Porque ellos le hacen crecer a un sudamericano, como el caso de Messi, un ejemplo nomás el de Messi, como dice Dani, ¿verdad? Y ahí ya ellos mismos compiten con algo que formaron ellos. ¿verdad? Por eso en selecciones todavía como que yo entiendo porque el fútbol de selección, el fútbol de país todavía genera sentimientos que van mucho más allá del fútbol. Y que se puede tranquilamente hablar de si quieres ser un poco dramático a la guerra o quieres ser políticamente más correcto, decirlo extra futbolístico. Pero vayamos a la selección campeón del mundo, que es selección sudamericana Argentina. Arranquemos en el arco. Dibu Martínez. ¿Quién era Dibu Martínez en Argentina? Formado por los ingleses, o sea, profesionalizado, el boom, el salto Él para inclusive habla de salto su de calidad. terapia cuando Arsène Wenger le dijo el tema del inglés. O sea, el tipo habla un inglés fluidísimo, hasta con los acentos y los modismos de los ingleses. Y así vas a ir, o sea, desde Dibu Martínez hasta Messi. Y bueno, como que ante esta situación tenemos que tomar como consuelo, pero materia prima todavía seguimos teniendo. Porque eso del jugador formado y desarrollado ya no. Por eso la Copa América todavía genera esa sensación. Bueno, vamos a ver las grandes estrellas, pero vos ves el listado. Ayer veía que la Premier sacaba 100 tantos jugadores nuestros van a estar en la Euro. Mira que si hacen una de Copa América también tienen muchos jugadores. Voy a agarrar y cuando se haga Copa América y cuando tengamos la lista de las 16 selecciones con sus 26 jugadores, te aseguro que de las selecciones top van a tener a la Premier o la Liga Española como el que más alimenta, no justamente el Brasileirão o el fútbol argentino. Si hace un promedio, más o menos te va a saltar seguramente mínimamente, ¿verdad? Digo, ahora un promedio si haces de 3 jugadores por cada equipo, porque hay algunos que van a tener 6, 7, 8 seguramente, ¿verdad? Pero vas a tener algo más de 50, ¿verdad? Jugadores que juegan en la Premier seguramente después cuando hagas el filtro de todas las selecciones de aquí de América que van a jugar la Copa. Por eso yo sé que siempre genera una especie de indignación, porque lo más fácil hoy en día es generar indignación en redes, ya sea por algo que dijiste, por algo que no dijiste, por algo que interpretó, o por algo que inventó, o por algo que imaginó. Pero cada vez que Mbappé habla del tema del fútbol europeo, o sea, desde la formación él tiene toda la razón. De la Eurocopa, si es más difícil o no, uno entiende su lógica, puede estar de acuerdo, o como puede uno no estar de acuerdo. Pero claro que siempre como que no va a caer bien si dice, no, la Eurocopa es más difícil que... O cuando ellos decían, la Eurocopa es el Mundial sin Argentina y Brasil. Mira que ellos lo dicen eso antes de este claro dominio que tienen sobre Sudamérica. Pero... Y no dejan de tener razón porque vos mirás los campeones y son Argentina y... Argentina tiene ¿cuánto? Tiene 3 y Brasil 5. 8 títulos del mundo de los 10 que tiene el continente. Claro. O sea, eso ya objetivamente es indiscutible, ¿verdad? Claro, pero o sea, donde genera una especie de incomodidad es cuando te dice, no sé, Francia comparte grupo con Polonia y dice, no, y Polonia nosotros lo tuvimos en octavos de final. O cuando ellos mencionan que al haber un cupo limitado en Mundial para los europeos, que en Eurocopa aparecen equipos que no pudieron ir. Fíjate, Italia. Italia quedó fuera del último Mundial e Italia es el defensor del título. Entonces, desde ese lado, cuando Mbappé dice, mira que la Eurocopa es difícil porque acá participan equipos que por A o B motivo no pudieron ir al Mundial. Y a mí se me vino a la cabeza lo primero Italia, vigente campeón, luego de haberle ganado a Inglaterra en Wembley
en el 2021 por penales, y creo que Macedonia del Norte fue el que le ganó el pre-repechaje, que después quedó fuera contra Portugal. Pero ahí tenés un claro ejemplo de lo que significa uno de los batacazos y cómo ellos perciben, pero ellos sí están muy pendientes. Yo cuando estaba en Londres, vos sabés que en los bares, paralela, hasta te diré, se publicitaba más en los bares, porque allá, a diferencia de acá, no es que todo el mundo puede mostrar fútbol. Mostrar fútbol en un bar es algo premium, es algo, y te cobran. Y ya en esos lugares ya publicitaban la Euro, los 3 partidos de Inglaterra. Es como, acá nosotros vamos a mostrar lo de Inglaterra. Reserva tu mesa, y estaban, o sea, lo de la Champions todo bien, pero era dentro de todo un partido entre un español y un alemán. Pero ellos le dan muchísima pelota. Yo te diré que para el europeo, la Eurocopa se acerca más a un mundial que para el sudamericano la Copa América a un mundial. ¿Se entiende? Claro. O sea, para el sudamericano la Copa América es importante, pero hay una diferencia entre un mundial y una Copa América. Para el europeo la diferencia es poca, en ese sentido. Y yo creo que en eso también incide que nosotros, a diferencia de ellos, nosotros no clasificamos para una Copa América. ¿Se entiende? O sea, las 10 selecciones participan directamente, mientras que en Europa es cierto que ahora al llevarlo a 24, sus eliminatorias también son muy aburridas, especialmente si sos Francia, Países Bajos, Inglaterra y España, pero hay que filtrar ese torneo. Claro, o sea, ellos le tienen una atención muy grande a lo que es la Eurocopa en relación a cómo nosotros percibimos, y yo creo que tiene mucho que ver también que acá la Copa América siempre se juega, no hay necesidad de clasificarte a una Copa América. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece parte de Paraguay? Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer, una advertencia de la AIE. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000, o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontrarnos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Light Holanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Light Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteo. Hoy tenemos que tener una reunión con Michel Carrizosa. Quedamos hoy de juntarnos para ver un poco los pequeños detalles que aún faltan, que son muy poco en comparación de lo que se está pidiendo,
Y estoy esperando su llamada como para poder juntarnos y ver si ya podemos definir esa situación. Y en cuanto a la modalidad de pago, ya llegaron a un acuerdo. Y ese es el punto que vamos a acordar, si Dios permite, hoy, ahora en esta reunión. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puyo Pequitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puyo Pequitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Todo arranca con baterías Varta. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Tiene que entregar un monto X definido ya en el contrato. Y después el resto está hecho, fue aceptado por la comisión directiva, fue aceptado en cuotas. Un primer pago que es el mayor de todas las cuotas, presidente. Sí. El pago más importante es el primer pago y el resto va fraccionado en cuotas. ¿En cuántas cuotas después, ingeniero? En 8 cuotas. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. ¿Qué porcentaje del pase vende Tacuarembó, Cerro? El 80% de los derechos económicos son de Cerro, el 20% de Tacuarí y los derechos federativos totalmente de Cerro, ¿verdad? Por ende. ¿Cuántos años de contrato, presidente? En principio 3 años, creo, sí, 3 años. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor, para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el paque más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. La condición es de que al firmar el contrato ellos no hagan entrega de un monto X que está estipulado en el contrato. En el instante mismo, ¿verdad? Si bien es cierto de que hay unos trámites administrativos que tengan que hacerse, no significa de que eso se va a efectivizar en el momento. Son cosas que normalmente pasan dentro de un ámbito financiero, pero nosotros deseamos contar con ese documento en el momento de la firma del contrato. Botifarra de pollo Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Botifarra de pollo, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Bueno, Dani, se confirmó lo que ayer estábamos hablando con Johnny con respecto a jugadores de Olimpia que van a ser cedidos. Hablábamos del caso Manuel Romero, inclusive hablamos con Rodrigo Duarte y él decía, hace 15 días veníamos viendo la posibilidad de traerlo a Sol. Después también decía el mismo Trovadio, nos sorprendió que la gente de 2 de mayo lo estaba ya casi confirmando para ir a Pedro Juan Caballero. Y sin embargo se arregló de otra manera. Va a un club paraguayo, pero no es ni Sol de América ni 2 de mayo. Va a jugar en Trinidense. Che, al final fue así medio de... Sí. Se fue a lo más lejos de Asunción y se fue acercando. Exactamente. De Pedro Juan a Villa Lisa y acá ahora en Santísima Trinidad. Claro. Qué manejo raro, ¿eh?
Sí, y Manu Romero entonces va a jugar en Trinidense, y anoche, en la segunda edición del Carinal Deportivo, hablamos con su representante, Martín Ibarrola, que confirmaba esta información: préstamo de 1 año, Manuel Romero, delantero de Olimpia, a Trinidense. Sí, prácticamente está todo cerrado ahora, ya hay un acuerdo entre la gente de Olimpia, la gente de Trinidense. Mañana se verían algunos papeleos que faltan y calculo que mañana se va a realizar eso, ¿verdad? ¿Cómo te va, Martín? Te saluda Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. En principio se había hablado de la posibilidad del 2 de mayo también. Es más, a nosotros nos consta que el técnico Felipe Jiménez lamentó bastante no poder concretarse esa incorporación. Sí, hubieron varios sondeos, varios clubes. El profe Felipe había solicitado por Manu, ¿verdad? Pero fueron avanzando las negociaciones y Manu optó por ella, ¿verdad? O sea, ya el chico es el que optó en donde quería irse. ¿Por cuánto tiempo va a ser el vínculo con el Trinidense? Estamos viendo con la gente de Olimpia si va a ser por 6 meses o 1 año, porque creo que Olimpia, dependiendo cómo va el tema de las contrataciones a fin de año, puede ser que Manu vuelva otra vez a Olimpia o se quedaría 1 año, ¿verdad? ¿El por qué, Martín, no se pudo afianzar en los últimos tiempos? Ni siquiera era convocado, se recuperó una lesión, le costó mucho a Manu, y mira que tiene buenas condiciones para cualquier equipo. Mira, de mi punto de vista, Manu es un potencial muy grande, un extremo que hay poco ahora mismo en el fútbol paraguayo. Lastimosamente, ayer le estaba dando muchas oportunidades, después vino Chiqui también, le dio la oportunidad, y el profe Palermo tendrá su motivo, no le hizo jugar, ¿verdad? No le dio la continuidad que él necesita como para explotar. Entonces tenemos que buscar otro camino donde Manu se pueda jugar, ¿verdad? Necesita sumar minutos. Mañana entonces algunos documentos se envían, se finiquita todo esto, y él, cuando por supuesto Trinidense arranque la pretemporada, ya se presenta con su nuevo equipo. Así mismo. Después guardaríamos cuando Trinidense empiece la pretemporada para que Manu se pueda comprar al plantel con el profesor Rúa, ¿eh? Sí, claro. ¿Y en Olimpia terminó todo bien con él? ¿La directiva sin problemas? No, sin ningún problema. Manu estaba al tanto, le iban a ceder, él optó por salir también, y el con Olimpia no tenemos ningún problema, ni yo ni Manu, ¿verdad? ¿A quién otro futbolista representas, Martín? De Olimpia la tengo Hugo Benítez también. Hugo Benítez, que está rindiendo muy bien últimamente. A mí me dijeron que Olimpia hará uso de la opción de Hugo Benítez. Y tendremos que ir a fin de año, ahí veríamos qué pasa la opción. Ellos tienen una opción y veríamos si a fin de año opta o no Olimpia con respecto a eso, ¿verdad? Olimpia ya pagó un monto por el préstamo, y ese dinero ya forma parte de la opción, Martín. Tengo entendido que sí, que es como parte de pago. Perfecto. Bueno, también lo tenemos a Nico Morinho, que empezó a jugar últimamente, está metiendo algunos goles. Él continúa en Tacuarí. ¿Él continúa en Tacuarí? Continúa en Tacuarí. ¿Hasta cuándo él tiene vínculo con el Tacua? Le queda 1 año y medio más de contrato con Tacuarí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos
perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi, a donde vayas, porque con Cocido Quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la solución, la mejor atención dental, tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Vamos a retornar en instante. Lo vamos a tener en línea Juanma Figueredo para ir empleando del Cerro, Gerardo también, en relación a Libertad, que hasta ahora no ha tenido. ¿Será que va a hacer adquisiciones? ¿Será que va a haber Libertad, decís? Libertad, digo. No sé, no creo que se mueva, che. Yo creo que ya que salieron campeones y famosos de estos 6 meses tiene de tranquilidad, van a afrontar la Copa Sudamericana como se viene. Seguro el objetivo a corto plazo sería llegar a cuartos, ¿verdad? Pasar lo que significa Católica, después enfrentar a Meliano, llegar a cuartos, yo creo que con el mismo plantel, ¿no? Y después sí moverse a partir de septiembre, octubre para el año que viene. Ya estamos hablando de jugadores que sí, ya van a entrar en una edad importante ya para ser cargados con muchos partidos, porque Libertad ya asegura otra vez jugar 6 partidos, fase de Grupo Libertadores el año que viene, el torneo de apertura, y me parece que ahí se va a mover más para los jugadores que quiera traer para potenciar otra vez el equipo en el 2025. Vamos a abrir ya también el WhatsApp para... Quiero saber qué la gente espera de la selección. ¿Qué espera? Si tiene alguna esperanza, claro, eso que no dijo tiene Dani, esperanza, si hay un Dani. desinterés, si no le calienta, si juega o Si no acá se va a juega. llenar la cancha. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hinchas? Si va a estar muy atenta siguiendo la Copa América, por ejemplo. A ver, vamos a habilitar. Vamos a probar audio WhatsApp hoy. Esto a modo de prueba. 13:10. Por lo mismo. Anda. Pueden comenzar a enviar a partir de Estamos ahora. a ver, a menos de 2 semanas del debut de Paraguay. Paraguay debuta el lunes. Lunes 24. Lunes día de San Juan. Eso. Sí. 18 horas. 18 horas. ¿Por qué lo de San Juan? Ahí? No, está bien el lunes. Pero cada vez se hace menos San Juan la fecha. En la fecha no se hace, ¿verdad? Pero ese día es el... Es más, algunos ya arrancaron el fin de semana pasado. Es el santo... Ahora, Dani, ¿cómo se dice? Lo que sí tenemos el veranillo que se adelantó. Sí. Hablando de San Juan, y bueno, sí, eso ahí todavía hoy ya no. Algunos y el locales Cambay, hacen. eso. ¿Sabes qué te hacen? Algunas parroquias te hacen, de los Yo que ahora todavía ya conservan... Ni pelota. Vos jamás te subiste a un ver así, no, Dani, ¿verdad? he visto, pero no. Dice que le pone esa grasa, pero resbaladiza. Hay gente, de pero todo. hay gente que... es muy vale, le pone, vale. dice, aceite para vehículo. Sí. Hay algunos que ya están cerquita de la punta y vuelve a caer. No, pero yo te se decía, resbala y cae. yo creo que ahora inclusive hasta por una cuestión de seguridad ya ni pelota tratada hace. Antes eso era muy... Toro Candil. No, también. Pero viste que ya ahora con el tema de la seguridad y todo eso No, se va perdiendo. En el interior seguro que hay, en el interior. No, pero ahora te el San digo. Juan ya es muy chuchi, ya es por los Esas colegios. eso, parroquias ¿verdad? tradicionales y todo eso tienen. Por ejemplo, hay gente que ya ¿Vos va te sentís adelantando. identificado con lo que ahora ya es o No, añoras? yo añoro. Porque nostalgia arrancamos el pura. programa y viste, yo te dije, ¿cómo no va a guardar lo que hay, el suplemento? En otra época voy a inclusive cortar y tener Sí. ahí en tu billetera y ahora ya... Pero hay una ventaja también de la tecnología en los últimos tiempos. Claro, ahí ya tenés la aplicación y bueno... Como dice Marini, hace así como hace con tu dedo y... ¿Por qué esa acotación? ¿Viste cómo es? Según Marini, ¿Viste? ese es el ¿Viste? máximo esfuerzo físico que vos haces. Que mover así Señor, tu dedo índice no, para... yo no voy a ser malo. Yo soy de, o sea, mi creencia cristiana, ¿verdad? Yo doy la otra mejilla cuando acá hay mucha belicosidad, ¿verdad? Para decirlo de una forma. Pero viste como cuando te conviene a Italia, entonces con Dieguito. Saluda a Diego, ¿eh? Estará escuchando Marini. Sí.
el problema de nuestra selección no son los jugadores, nuestro problema principal es el técnico. Garnero no es técnico para la selección, siempre tuvo todo. Y hasta ahora no puede encontrar laterales. Que cambiamos ya? ¿Qué espera de este cuerpo técnico? No nos vamos a ir a ningún lado mientras los otros ya están a nivel de competición. Y nosotros vamos a seguir probando, Pico. Y hay una muestra y no le tienen fe al técnico. Uno por lo menos. Bueno, uno por lo menos. Hola Ariel, ¿cómo estás? Excelente programa. Bueno, yo quiero opinar sobre la selección paraguaya. Yo tengo mucha fe en el equipo porque realmente... Se cortó su audio. Mitad de camino. ¿No será que va a entrar una llamada por eso? No, cuando va a entrar una llamada se corta. No, era corto. Buenas tardes. Ya. Personalmente pienso que nuestra hinchada está resistiendo mucho a todo lo que es la parte administrativa, a toda la cabeza de la APF y la forma en que están administrando la selección y los clubes. Entonces, por ese lado estamos resistiendo posiblemente a nuestra selección. Bien. Paraguay pico Guatemala, maena. Yo creí que 2030 recién iba a jugar mundial acá en Paraguay. Ironía. Fabio, ¿no te subiste a la Brasil, verdad? No, jamás. Pero vos que hiciste las preguntas, ¿vos sí? No me animé. Pero lo preguntaste con una autoridad. Yo pensé que vos vivías ahí. No me animé. Quería saber la experiencia también de los demás. Y no. Hola Ariel, mientras que sigan Almirón, Gómez y Junior Alonso, los abanderados del fracaso, no vamos a ir a ninguna parte. Hay que cambiarle todo ya a esta gente. Son tipos fracasados esto en la selección. Y Bono Ernesto Caballero y Manuel Manteca Aguilar, papá, dejate de joder. Aníbal soy será. Muchachos, ¿cómo estamos? Mi ídolo máximo, Dani Chum. Muchachos, el 14 de noviembre vuelve Argentina con Messi. Ahí se va a volver a llenar el Defensores para darle al mejor de la historia. Anoche hablamos, Dani, del equipo y acá Fabio planteaba ya una selección sin Miguel Almirón, o sea que de titular. Bueno, ahora sí, está hoy, bien. Pero hoy, ¿sí? Si rinde el equipo de hoy. Porque a ver, el equipo de hoy lo tiene a Coronel, a Alderete y a Cubas como los que repiten. Supongamos que hoy Paraguay juega bien y gana en Santiago. Vos podés decir que el equipo de la vez pasada era el titular y este el suplente. Capaz que puede entrar ahí como la novedad de Fabricio. Pero después... si vos querés jugar con laterales puros, Iván Ramírez es más que Gustavo Velázquez. Yo más que nada mirando el tridente ofensivo nada más, Dani, digo... entiendo. Sosa, Enciso y un 9, ¿verdad? Es y ahí no entra Almirón para mí, que ¿verdad? Con la recuperación de Enciso y la vigencia de Sosa, no es nada descabellado. Lo que pasa es que a Almirón se le dio un liderazgo de la selección que él no ha justificado desde el rendimiento. No estoy hablando de... Porque, a ver, líderes son Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, pero tampoco está... O sea, también están en deuda. Hoy en el saldo, muy pocos son los que pueden decir, yo tengo demasiado crédito por lo que hice en la selección. Acordate que Sosa aparece en la selección porque Enciso se lesionó. Porque el equipo era Almirón y Enciso como los extremos y el 9. ¿Qué pasó? Se lesionó Enciso a días del debut de la eliminatoria. Apareció Ramón y explotó. ¿Cómo lo va a sacar a Ramón? Y ya está recuperado Enciso. Entonces, y mira que era una época donde Ángel Romero todavía no había recuperado. Sumarle a Ángel, o sea, si hoy Ángel demuestra, y justo Ángel va a jugar en el puesto de Almirón, ahí como extremo por derecha, para mí no es descabellado. Lo que pasa, Ariel, es que, quieras o no, en esta ausencia de figuras, la cara de quién ponen en las señales internacionales cuando hay un partido de Paraguay. Almirón. Fíjate que Enciso apareció recién el año pasado. Almirón acá hizo la famosa entrevista donde dijo solamente Chilaver puede hablar de la selección y vos te nervaste con... O sea, él en varios momentos quiso asumir eso de ser líder. Pero ¿qué pasa? Vos en el fútbol, si no acompañás con rendimiento, todo lo que decís, aunque sea verdad, queda en saco roto y a veces
Y cuando te va bien el rendimiento, hasta puedes decir cualquier cosa y va a quedar bien. ¿Qué sucede? ¿Almirón es víctima de la estructura, de la falta de juego? ¿O Almirón también, al asumir ese liderazgo que vos decís, fuera de la cancha o dentro de la cancha, no se revela, no se muestra, no asume una responsabilidad que tiene que asumir? Pero Ariel, Almirón ya se le buscó los puestos habido por haber. Exagerando, le faltó jugar de zaguero y arquero nomás. Ya le pusieron como extremo por un lado con el perfil cambiado, detrás del 9, a veces una especie de interno adelantado, falso 9. Yo me acuerdo que Almirón y Derli fueron los dos falsos 9 contra ejemplo, Sosa ya se justificó más en poco tiempo. Totalmente. Hasta por encima de Enciso te diré. Sosa se justificó más que Almirón, que Sosa. O sea, lo de Ramón es, pero allí lo que te quiero decir nomás es desde el siguiente sentido. Tenemos una visita. Pero no me imagino que no va a entrar. A nosotros nos encantaría, pero ahí está, ya hace el gesto, ¿viste? No, esto qué suerte que el YouTube tiene acá la cámara fija, porque si hacía un paneo esto se iba. No, lo que te quiero decir que es lo que vos me estás contando que Fabio te planteó anoche. No, es que fue un tema de debate porque Juanma era el que me dice... opinó ya y hubo... No, yo opiné y Juanma me dice, no, pero ¿cómo? Nuestro mejor jugador en la Liga de Inglaterra, Miguel Almirón, ¿verdad? Eso se puede mantener y hasta se puede debatir si hoy es Enciso o Almirón, pero hubo una época donde Almirón tenía que jugar porque era la figura. No de la selección, sino la figura entonces, en club ¿cómo para la selección. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente? ¿Cómo Miguel Almirón? No Miguel Almirón de ahora que seleccionó no jugó un mes, pero hubo un tramo en el fútbol más competitivo del mundo donde él ya era hasta figura de la Premier, no solamente de Newcastle. No te digo que goles espectaculares se mandó también. ¿Cómo se explica eso? Porque pero hasta el propio Grealish tuvo que medio decir, che, qué buen tipo este Almirón, porque cualquiera en otra situación me hubiera mandado por lo que él había dicho. No, eso no se duda, pero estamos hablando en función selección. Claro, pero ¿por qué? Porque si vos sobresalís en la Premier, en el mejor fútbol del mundo, ¿cómo no vas a poder marcar cierta diferencia en Sudamérica? Porque es fútbol de selección. Yo te pongo y entonces no es víctima entonces del sistema él. Pero entonces todos pueden decir que son víctimas y todos van a decir, yo también quiero jugar con mi mediocampo, le quiero traer aquí hasta el mismo Gustavo Gómez te pueden salir con eso, claro. Te pueden salir con eso. Gustavo Gómez que es nuestro capitán, ¿verdad? Pero él en Palmeiras es un consagrado con cosas que no traslada a la selección, ¿verdad? Nuestros 9 también. ¿Cuántos pasaron sin pena ni gloria? Porque lo que pasa es que vienen a un equipo que no tiene generación de juego, que no tiene volumen, y a lo sumo aguanta. O sea, no es ninguna coincidencia que tus mejores partidos sean históricamente contra Brasil y Argentina. No es ninguna coincidencia que de local te cuesta un montón, para no decir otra palabra, ganar. Y no es una coincidencia que en esta eliminatoria también, de 6 partidos hicimos un solo gol. Sumarle que 45 minutos jugamos con uno más, de local contra Perú, donde tampoco hicimos un gol. Yo entiendo, pero yo no quiero colocar en el argumento de la Xinyaranga Ariel, porque eso suena muy... Y creo que en el caso de Miguel, él ya quemó esas etapas. No, pero le hacen jugar mal. No, pero no le alimentan de forma correcta. Yo te diré que el viernes pasado hasta me parece que se abusó más del lado de Almirón y se usó poco el lado de Sosa, que tampoco jugó bien. Y buscábamos un poco culpable también y decíamos, Roja no levantaba la cabeza hacia la izquierda, ¿verdad? Porque era el organizador del juego. Matías mismo, Matías mismo que cuando la rompía en Racing, acá todavía no tuvo ese partido de, no te digo ni siquiera consagración porque es una palabra muy grande para justificarse. ¿Sabes por qué? Yo te voy a colocar el contrapunto. Y voy a recurrir a un ejemplo que a vos te guste, yo a veces te digo, no, ese ya es medio del viejazo, Ariel. Hay también jugadores que son de selección. ¿Sí? Ponerle que en sus clubes hasta son suplentes o no rinden tanto. El caso de Erly González, que todavía no está al 100%, pero es un jugador de selección. Yo te iba a ir cuando era Carlos Gamarra. Ah, bueno, igual. Que no jugaban, intervenía acá y... Él era suplente de Iván Ramiro Córdoba. Y él era mejor... Ese ejemplo yo le di a Juanma, le dije, te voy a llevar al otro extremo. En el Inter él estaba y ni suplente. Acuña, o la primera victoria contra Argentina en septiembre del 2005. El tipo venía rendía al máximo en la selección. O sea, lo que te quiero decir, y eso no es mito, están los jugadores, porque si vamos a utilizar tu lógica, no puede ser que un jugador que fue el jugador del mes de la Premier, acá no... Algo seguramente le hace mal a él. No, espera...
Porque han habido jugadores que ni siquiera pero yo en ese mismo firmaban la contexto planilla. Dani, cuando yo me metí en el debate, hablé de Gustavo Gómez. Claro. Y Gustavo Gómez también se justificó, dije yo también, ¿verdad? Y otras figuras que todavía, que debo decir, juegan bien en sus clubes, pero que en la selección no... Y de ese lado, Juanma justamente encargó dentro de su argumento, decía, ¿quién es el que se justificó en la selección para decir? Es lo que estábamos hablando. Claro, mira que por ejemplo, ahora más o menos le están valorando a Cubas. Y uno siempre sabe que Cuba es eso. Por eso yo siempre digo, Cubas, si a los 5 minutos de amonestado, yo me ahorro la cabeza, porque él juega siempre así, al límite. Si él tiene la certeza que no le van a amonestar, es una especie de pitbull pequeño. Por su contextura nomás digo. Es que le gusta a la gente, mira lo que dice esta persona, dice, a lo largo de estos 10 años, ¿qué jugador lo que se afianzó y fue figura en cada partido de la selección? No. Se plantea también eso. Es que ¿te acordás cuando yo te decía, cuando me preguntaba qué esperaba el viernes? 2 partidos seguidos nomás, yo quiero extenderlo eso cuando se habla de consolidación. Consolidar no es 2 partidos, pero no tenemos 2 partidos, no tenemos una rachita de 2 partidos. Por eso, ahora Alderete es el que se está perfilando. Y después Cuba en algún momento le hacían combo con Gastón Jiménez, acordate. Y después como que paramos de contar. Ahora aparece Ramón. Y Ramón hizo mucho más que Almirón, claro. Y Ramón fue producto de la lesión de Enciso. Pero hoy yo no encuentro un equipo titular. Yo sé que Garnero tiene una columna vertebral, que para mí es Coronel, más allá de los peros que pueda tener, yo te hablo de la función del técnico. Coronel, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Andrés Cubas, Matías Villasanti, y allí yo quiero parar de contar, porque en los extremos en algún momento era Almirón. Por eso cuando vos me preguntás lo que plantea Fabio, para mí no es descabellado. ¿Sabes por qué? Porque cuando se hablaba de esto hace 2 años, no teníamos a Ramón Sosa y no teníamos a Julio Encisa. Si hoy en el 2024, en el mes de junio, tampoco hubiéramos tenido a Enciso y a Sosa, yo te diría, no. ¿Cómo que? No, claro, no puede. Almirón es inamovible. Almirón, claro. Pero hoy, con estos recursos, con la recuperación de Ángel hace la gran jugada contra Colombia en la eliminatoria pasada para el gol de Tony, que después Tony no se quedó a jugar contra Venezuela y se fue a Italia. Ahí yo te digo, yo a Miguel todavía no lo tengo como figura de la columna vertebral, pero de que él estuvo hasta hace poco y probablemente siga, pero si juegan bien, porque hasta el más férreo defensor de Almirón te va a decir que este equipo no tiene vuelo ofensivo. Y si hoy Romero en el puesto de Almirón, Enciso, la alternativa que tenés es Ramón Sosa, hablamos de los extremos, no hablamos del 9, ahí está Arce, ahí está Vareiro, el dilema, el eterno dilema con lo de Tony. Yo creo que más que nunca hoy hay recambio para preguntarse, y no es ningún escándalo decir que Almirón tranquilamente puede ser suplente. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetros. Viajes al Caribe, Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó
CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 13 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos. Bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Estamos volviendo 13:28 minutos. Que venga acá Juan Martín Figueiredo. Vamos a aprovechar su presencia. Anoche hubo un duple entre Fabio y Juanma justamente en ABC TV Peligro de Gol sobre este tema de Almirón. Y Juanma le pica todo, quiere participar porque habla en... Claro, está enviando mensajes. Está enviando mensajes. Entre tanto, seguimos recibiendo audio WhatsApp. La gente participa también. Almirón, hace rato que Almirón debe ser suplente. A lo mejor le hace bien ir al banco y entrar en el segundo tiempo. Quitarle presión, ya tiene 30 años. Después... Ale Arce va a ser figura de la selección. La razón por la cual nadie rinde en la selección es porque casi nunca jugamos con laterales de oficio. Ya que no deja tener razón también. Totalmente. Sí. La famosa frase que decíamos, y en esa época creo que era Robert Rojas el lateral. Cuando se decía, y bueno, ¿cómo se llama el lateral de Newcastle? Él viene a jugar con Kieran Trippier. Trippier es tan multiuso que tranquilamente va a aparecer como lateral izquierdo del equipo de Southgate, porque ellos, si Luke Shaw no se recupera bien, o sea, un tipo que te puede jugar como lateral derecho e izquierdo de su selección con Kyle Walker, y decíamos, o sea, lo que dice el oyente es totalmente válido. Un par de audios y los saludamos a Juanma. Hola, ¿qué tal muchachos? Bien. ¿Cómo andamos, Malaporte? Tranquilo, pa. Sí, es un tema que da para hablar y mucho. Por la pinta, ojalá cuando ya les gaseas y que ojalá cuando ni lesionaseas y que la ojugalaya. Por lo que le puede llegar a costar con el club que está jugando, ya calcula. Porque jugaba tengo que ya y que eliminatoria de Gracias, oyente. Vamos a ser honestos, no tenemos otro Almirón. Si clasificamos en este mundial 2030 vamos a jugar. Bueno, participa la gente. A ver, ahora sí. Bien. Estamos en contacto con Freddy Soto. Freddy, ¿cómo te va? Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? Te dejaste ya hace rato el rol de asistente. Con el loro. Sí, ya sé. Hace mucho ya. Hace mucho, ¿verdad? ¿No te acuerdas que hace poco le saludábamos a... Sí, en Cancha Libertad. Cancha Libertad. No, ahora ya es empresario, todo con traje. Anda todo con traje, lente oscuro. No. Cuidando ahí sus productos. Ya ahí tiene está, plata, va a revisar sí. todo, va a revisar. Tiene guita, dólares, euros. Bermudita, nomás que hace calor por otra vez. Qué grande, Freddy. Freddy, estamos en la época de buscar información. ¿Va a picota sanguínea ahí? Oye, transferiste, pero no. Y Jorge está ahí, hay mucho sondeo por él, hay mucha oferta y vamos a ver que... Mire, se está abriendo recién el mercado y tenemos ahí unas cuantas cosas de Argentina, también de Chile. Creo que él se va a ir, no sé más dónde pues se va a ir. ¿Y el fútbol argentino? ¿Cómo? Había un club de Argentina que... San Lorenzo. Sí,
Y con la generación fue la que más tuvimos acercamiento, ¿verdad? Inclusive se habló con ellos mostraron su interés, que fue público, y estamos ahí, y también están dependiendo mucho de la venta de Adam, creo. Y unos problemas de que tienen que levantar su inhibición, todas esas cosas ahí. Estamos viendo qué pasa. Freddy, cuando vos decís... Todavía para terminar y entonces no hay mucho apuro. Freddy, cuando vos decís que se va, quiere decir que hay otros sondeos. ¿De qué mercado, por ejemplo, tenés para Jorge Sanguina? Y gracias a Dios de Sanguina tuvimos muchos sondeos. Hay un equipo de Chile, también preguntaron de México, y como te digo, ahora se está abriendo todo lo que es la ventana de transferencia, ¿verdad? Le faltó un par de goles en esta recta final del campeonato, Freddy. Y sí, tuvo esa lesión que le cagó un poco, como se dice. Después, cuando ya recuperado, ahí le agarró otra vez dengue, entonces tuvo unos 4 o 5 partidos por igual, hizo 8 goles, tuvo a 2 nomás el goleador, con más partidos quedó Cecilio, ¿verdad? Sí. Y se quedó también el equipo, eso no le ayudó a nadie realmente también, ahí dentro. También el equipo tuvo un altibajo, no ganó partidos, jugó ya, inclusive el último partido que jugó medio lesionado, no se recuperó bien todavía el tobillo. Justamente ahora estamos en tratamiento, empezó un tratamiento intensivo para tratar de mejorar un poco el tobillo ese que tuvo una lesión ahí. ¿Y hasta cuándo él tiene contrato con General Caballero? No, él es jugador General Caballero hasta el 2025. Tiene 3 años de contrato, o sea, de aquí a un año, el año que viene, o sea, 1 año y medio, diciembre de 2025 queda libre. ¿Y de aquí a nivel local no hay ningún equipo que lo quiere? Y no hay, porque acá hay equipos grandes, la Olimpia no puede comprar, y con la gente de cero creo que no hubo nada todavía. Inclusive Juguero lo conoce a él, el Juguero fue el que le hizo debutar en Libertad, y creo que así habló con él una vez, pero no pasó nada. ¿Pero hace mucho que habló con él o hace poquito? No, hace poco en un partido que jugó con la cero, estuvieron hablando ahí, y quedó en llamarlo, ¿verdad? Pero no pasó más nada que eso. O sea, mostró cierto interés, Juguero. Y no sabía si te habló con él y le dijo que le iba a llamar cualquier cosa, ¿verdad? Pero no pasó nada. Mira, sería bueno, ¿verdad? Y vaya a saber, porque esto terminó todo recién, si no le llama. Sí, por eso, nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Él dejó hoy acá a Asunción, está en su casa, pero se lo también, recién acabamos de almorzar todo. Él se fue a su casa y estamos tranquilos, como te digo. Hay muchas preguntas por él, muchos sondeos, que yo creo que sí o sí va a salir algo. ¿Y con Cerro limaron las perezas después del caso Junior Barreto, Freddy? Yo nunca más hablé con ellos, o sea, creo que se limó la pereza, quedó claro todo eso, ¿verdad? No, yo nunca lo tuve un contacto con ellos, ¿verdad? Fue siempre de club a club y no conversé, pues yo tengo amigos ahí adentro que sin problema puedo hablar si es necesario, ¿verdad? A propósito de Junior Barreto, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a continuar en Olimpia, Freddy? Y Junior tiene contrato con Olimpia, creo que no salió la famosa lista esa, y me dijo el presidente, y que el cuerpo técnico quiere seguir contando con él, ¿verdad? También estamos viendo opciones por ahí, si hay algo bueno para él, para ver si conviene a Olimpia y al jugador que pueda salir afuera, ¿verdad? Porque alguna vez mostró interés Vélez, ¿verdad? No, sí, lo de Vélez fue de concreto, o sea, no fue interés nomás, llegaron una oferta concreta, incluso lo que en ese momento Olimpia no lo dejó ir. ¿Qué le faltó a Junior para consolidarse más en Olimpia, Freddy, te parece? Y no sé, será. No sé, la pregunta del millón es por qué no jugó, ¿verdad? Porque tampoco los que jugaron hicieron un excelente trabajo, ¿verdad? Pero no sé, no sabría si día se habló mucho, hasta se inventó que tuvo problemas con Palermo, pero yo converso cada día con él, o sea, y él me dice que está bien, ¿verdad? Pero cada técnico tiene su forma de parecer y sus jugadores que más le convencen, o sea, está al día a día con él y solamente sabrá más cómo está el jugador, ¿verdad? Pero él está bien, terminó bien el torneo, ya está descansando ahora y va para ver qué pasa desde por ahí. Creo que va a tener la oportunidad, por eso el técnico pidió por él, ¿verdad? ¿Vos representás a otros jugadores? Sí, tenemos Fernando Benítez de Luque, Chue Corrido de Luque, Castro de Quetzalno de Mayo. Ahora estamos cerrando con un jugador también que fue muy destacado este año, que también es 2 de Mayo, y estamos así trabajando de a poco. ¿Y quién es 2 de Mayo? ¿El 8? No, el central. ¿Barreto?
Sí, señor. ¿Cuántos años tiene Barreto? Él tiene 26 años. Guerrero batallador. Sí, un central muy bueno, rápido, fuerte. Ese fue uno de los mejorcitos centrales de este torneo, ¿verdad? Haciendo una buena campaña. Creíble lo de Mayo que hizo un torneo muy bueno para hacer por su primera temporada y él fue uno de los destacados, ¿verdad? También Castro, que hizo un buen torneo y estamos ahí trabajando. Después le tenemos a también una revelación que fue el trinidense, el chico Marco Machuca, también está con nosotros y estamos teniendo unos cuantos jugadores, digamos, ver qué pasa en este mercado. ¿Y vos trabajás solo o tenés alguna conexión con otros grupos también? No, yo acá en Paraguay solo, yo tengo mi propia agencia, ¿verdad? Tengo mucha gente dominable. Hasta también ahora Pablo está trabajando conmigo, Darío, que también ayudando a buscar jugadores y siempre tenemos nosotros nuestro contacto afuera, ¿verdad? Trabajamos con empresas en Argentina, en México. En México tengo muchos amigos por mi pasantía que tuve por ahí. Estamos ahora hablando con mucha gente. Perfecto. Freddy, gracias por el tiempo. Gracias a vos, un saludo. Saludo, Freddy Soto, representante de jugadores. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS, Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susayposta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.by o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinda hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. 13:41, está Juanma Figueiredo. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Ariel, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Saludos para todos. Quiero opinar de la selección, te pica todo, quiero opinar de la selección. Sí, de la selección, sí. Y tenemos Cerro, también de Cerro, ¿verdad? Porque venimos que hace rato Johnny voy de selección y claro. Olimpia. Lo último de Cerro, entonces, para Juanma. unir cabo, porque habló Nito Vera, el vicepresidente de Tacuarí, presidente, ¿verdad? Presidente De Tacuarí, sobre la situación de Delis Rodríguez. Está para cerrarse, es muy probable que no pase de hoy. Fuimos a montar guardia en la oficina del director del departamento de fútbol de Cerro Porteño, Miguel Carrizosa, y no se dio la reunión esta mañana, ¿verdad? Es muy probable que ahora a la tarde sí se dé, porque tenemos esa información que está para cerrarse ya el día de hoy lo de Delis Rodríguez a favor de Cerro, ya con todos los detalles. 3 años de contrato, 80% del pase lo va a adquirir Cerro Porteño y va a ser el primer refuerzo. Es muy arriesgado decir va a ser el primer refuerzo, porque yo me acuerdo que así también dijimos por, ¿cómo se llama el uruguayo que fue a jugar a Vélez? ¿Qué vecino? Vecino.
que estaba todo el acuerdo de lo que en esa época todos los delanteros uruguayos, hasta el nigeriano se había mencionado después que no, de Cerro, de Cerro pues la gestión de Cerro. ¿Escuchaste lo de Sanguina? Tiene antecedentes de que se caigan así de manera increíble las negociaciones. Lo de Sanguina. Sí, pero hay que ver. Me parece que no es hoy día la prioridad. ¿El delantero se va Alfio o no? Es probable que Alfio se vaya porque no va a tener minutos para este segundo semestre. Además, ya dejó de tener minutos luego en la recta final del torneo. Ni siquiera fue convocado. Ferfer y Edu eran los que cuando se cansaba Churín. Sí, exactamente. Pero sí, a mí me dijeron que un centro delantero Cerro está buscando. Hay que ver si lo de Derris Rodríguez ya desactiva el pedido de un media punta de Manolo, porque también pidió un media punta y 2 laterales. Eso sí, uno por izquierda, otro por derecha. Porque Arzamendia se va, queda solo Miguel Benítez por izquierda. Y por derecha lo que mencionábamos en esta semana, que con la expulsión de Alan y los 2 que van a los Juegos Olímpicos, Cerro queda sin lateral derecho titular. ¿Qué va a pasar a Cecilio Domínguez? ¿Su contrato termina ahora? Termina en junio. A mí hasta el fin de semana, el viernes me decían que es muy probable que renueve, ¿verdad? Hay que ver si hubo algún tipo de modificación de eso. Esta semana tenían que reunirse su representante, el futbolista, con los directivos de Cerro para finiquitar la renovación, pero hasta que no se firme está solo el contrato de Cecilio finaliza ahora a mitad de año. Lo de Arzamendia, cierto. Luis Rivero. Arzamendia no sigue. Ya confirmado. El Cádiz lo mandó llamar y tendrá que presentarse en su club. No, además, cuando posteó lo de en la previa del partido contra el Luqueño, el último partido en casa, claro, ya estaba todo. Luis Rivero también finaliza su contrato. Que se va sin pena ni gloria. Se va Luis Rivero. Quedará ese gol que le hizo a General Caballero y el festejo ahí muy emotivo, pero después muy poco a poco. ¿Y Cerro tiene que buscar un lateral o va a subir alguien de la...? No, por eso va a buscar 2 laterales. 2 laterales luego. Sí, uno por derecha y otro por izquierda. Sí. Por lo que, viste Ariel, acaba de decir eso, por lo que ya que le habló con Freddy, el empresario. Ya dijo eso y bien pintado el panorama del sábado. Lo de Alan, que seguramente va a recibir una sanción ejemplar. Los 2 chicos para París. Cerro queda sin lateral luego. Y por la izquierda, bueno, lo de Arzamendia. Porque mira que Miguel Benítez no jugó 5 partidos. Jugó 1 de manera completa. Ni siquiera contra Sol jugó. Y el último partido que hicieron ustedes en Ciudad del Este. Contra Nacional. Yo te decía nomás. No completó 90 para mí. Claro, pero por lo menos titular fue ese partido. Ese contra el General Caballero. Pero, o sea, no jugaste 5 partidos. Y Cerro ahora, si bien es cierto, está lo de la Sudamericana, que son 2 partidos asegurados, después hay que ver cómo sale, se le suma la Copa Paraguay. O sea que va a tener competencia Cerro, aparte del torneo clausura. Mira lo que genera Alan Benítez y su responsabilidad, ¿verdad? Sí. En la manera en que se... Pero mira que antes incluso a mí me dijeron que estaban viendo una opción. Es como que tampoco estaban muy contentos entonces con el desempeño de... Sí, y los que empujan atrás tampoco... Y aparte de que van a estar fuera, ¿verdad? Por lo menos un mes van a estar fuera. Más de un mes inclusive, porque van a tener la gira y todo. Van a tener que ir antes de los Juegos Olímpicos. Hablando de eso, 0-2 ayer, por lo menos se achicó. Generamos jugadas de gol, porque lo del sábado fue muy pobre realmente. Pero fue el equipo más titular. Y ese es lo malo, que no va a ser el equipo que va a jugar las Olimpiadas. Bien, Juanma, porque me preguntó sobre un jugador medio histórico. Sí. Eso fue los primeros años de conciencia futbolera, así de... Pues hiciste trampa. Pero busqué para ver hiciste trampa. Yo sé que Ariel, vos por ejemplo ves este escudo no ubicás, ¿verdad? Vos ya son vos solamente el fútbol retro del Cerro del 93, ¿verdad? No, ya. ¿Por qué? Porque este es retro. Es del 96, 97 por ahí, ¿verdad? En realidad es hasta el 2004 usaron este. Pero, y desde el 2005 es la de ahora. Te doy más o menos la historia. Gulli, Gianfranco Sola. Gianfranco en el Arsenal. No, ahí está perdido. Tranquilo. No pasa nada. Y eso con relación a Cerro, ¿verdad? Que prepara el viaje a Málaga para la pretemporada. El 18 se presenta, en el 20 van a Málaga. Un ratito Chelsea, sí, Gianfranco Solá, me acuerdo. Claro, parece que... No, acá me anda muy bien el internet, anda muy bien el internet. Víctor Animal Quintana con nosotros en línea. No, Solá sí, Chelsea, por supuesto. Y él jugó en Italia, jugó en Fiorentina, pues. Gianfranco Solá.
No sé. Sola y Pero yo lo que me acuerdo es más bien del delantero, de Tore André Floyd. Yo por eso le preguntaba. Sí. Y ese es el que entraba a ver acá, googleé realmente, ¿verdad? Y sí, Mundialista con su selección en el 98 sí, contra Brasil. Y es que por eso le dije que hicimos trampa, porque habló de la pasada en la previa. Yo le hablé de Tore André Floyd sobre Haaland. No, pero- Comparamos un poquito, ¿verdad? No, ¿cuándo fue eso? Y la previa, un partido, pero bueno, tenemos un entrevistado. Lo tenemos en línea Víctor Quintana. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Qué le está pasando, Víctor, a nuestros volantes de marca? Cambió el tiempo ¿Qué cambió? ¿Por qué cambiaron? ¿Qué pasó? y la forma de jugar ha cambiado de los volantes. Hoy en día hay que tener un buen pie, primeramente para jugar. Para empezar. Sí. Y bueno, en esos cambiamos, ¿verdad? Y se dejó un poco de lado al jugador combativo. Te diste cuenta lo que es hoy día nuestro volante de central, quién es, con qué altura, qué presencia, pero tiene buen pie. Y hoy es Cuba nuestro volante central contra Chile. Sí. Y es lo que está viniendo jugando, ¿verdad? ¿Y es para mal eso, crees? ¿El cambio? No creo que para mal, pero era nuestro estilo, ¿verdad? Nuestros estilos fueron siempre volantes aguerridos, grandes, metedores, marcada presencia, respeto en el medio cancha. Y hoy en día vos ves uno así, vos mirás, no, a veces no, es decir. ¿Y existe todavía, hay algún sobreviviente de esa característica? De ese volante aguerrido. Y ya hay poco, ¿verdad? El último así, Richard, y está en Néstor, en Libertad, pero te mete y es flaquito, pero cruzar con él te duele. ¿Y Piri Damota? Piri también, sí. Son los volantes más o menos así que nos están quedando los últimos. Te marca presencia en el arco rival, en tu arco, defendiendo. Y antes era Vidal Sanabria, Struay, José Domingo Riveros, Víctor Quintana, Julio Enciso, Machetero Hacha. Paredes. ¿Eh? Paredes. Paredes ya pisaba más el área. Y sí, eso es lo que te estoy diciendo, son volantes que te ganaban adelante y atrás, ¿verdad? Víctor, ¿cómo fue la historia que vos llegaste al fútbol capitalino? Ya vamos a hablar de tu hijo porque entiendo que no vas a seguir en Olimpia. Para eso te llamamos. Pero no sé, vos viniste del San José Obrero, ¿verdad? No, qué mal que estás, che. Estoy mal, está bien. Te doy la razón. No, ¿y dónde? Pero vos viniste en un partido, creo que fue la Copa de Oro y TV Cubilla. Yo soy misionero. Allá vi, pues no, allá vi. Pero vos viniste en una Copa de Oro, ¿era? Un amistoso. Amistoso, algo por el estilo que jugaste contra Olimpia. Y TV Cubilla, y día después ya jugaste un superclásico. Sí, Copa de Oro, así como hoy en día. Viste que no estoy tan mal. Con Copa Paraguay, que era anteriormente era Copa de Oro. Sí. Ahora es Copa Paraguay, no. Cambió un poco el nombre, no. Sí. Es organizado por la APF. Antes organizaban los dirigentes, los dirigentes de los clubes. Sí. ¿Y ahí TV Cubilla? Sí, ahí. En Misiones. Y después acá fue lo que final en la noche que jugamos contra Olimpia y ya me quedé. Un miércoles o un jueves, parece. Y ya me quedé el domingo, ya debuté en la reserva y ahí arrancamos. Qué época, ¿verdad? Cómo cambió el tiempo, ¿verdad? Pero porque tenías buenas condiciones. Yo recuerdo esa época y día después ya jugaste nada menos que el clásico del fútbol paraguayo. Por una cuestión de tiempo me hubiese gustado seguir preguntándote cosas de tu llegada a Olimpia, Víctor, pero ya estamos con poco tiempo. Sí. Preguntarte, ¿cuál es el futuro de tu hijo, Sebastián? Y bueno, hoy por ejemplo estuvimos reunidos con nuestro empresario, teníamos 3 ofertas y ya quedó en la mano del empresario, de su empresario, de cerrar con el club que Sebastián dio los que era. Entonces vamos a esperar hasta que se firme el contrato. Acá, el club de la capital.
Sí. Porque no podemos todavía afuera, porque hay mucha competencia todavía alrededor nuestro, acá en Sudamérica, y entonces no hay todo el movimiento de reforzar el equipo, ¿verdad? Y nosotros sí, porque la mayoría ya están queriendo cerrar todo su plantel. ¿Y no puedo darnos el nombre del club, Víctor? Y no puedo todavía porque no, por respeto al club que lo quiere, ¿verdad? Entonces yo creo que el club, después que cierre todo con su empresario, seguramente va a salir. ¿Irá por un año? Y justo ahí yo supe que los contratos son un año hoy en día. Excelente. Bueno, una vez me fui, Dani, a hacerle a Víctor una entrevista para tu programa, ¿te acuerdas? Sí. Hablamos de la selección, del 2000, 2002, espectacular. ¿En Fernando de la Mora siempre vivís, Víctor? Sí, señor, siempre estamos acá, desde que llegué a Capital, primera casa. Excelente. Y por allá, los pagos, me parece tener una estancia, ¿verdad? Sí, siempre por misiones, entre semana estoy por allá, y entre semana, fin de semana acá. Hoy nomás, porque este fin de semana estuvieron todos por allá con la familia, y entonces vinimos todos. Y está para cerrar también seguramente los papeleos, ¿verdad? De tu hijo a este nuevo club. Sí, eso mismo es lo que vi, para eso mismo vine para acompañarle a Seba. Y entonces, por eso nos reunimos también con su empresario, y ya queda a cargo de su empresario ya para ver todos los papeleos y después para firmar. O sea que esta semana se puede cerrar lo de Sebastián. Sí, puede ser. Hoy incluso. No, hoy no. ¿Quién es su representante, Víctor? Diego Cerrati. Ya se va a mano de ellos de hacer todo lo que se tiene que hacer. Para cerrar nomás, Víctor, como señal, ese equipo va a jugar internacionalmente, ¿verdad? La verdad que no estoy un poco interesado en ese aspecto. Para mí que no. No. El futuro equipo de Sebastián, no me digo. No, para mí que no. Y los tres que estaban ahí, no sé un poco si tienen futuro internacional. No sé. No me llevé en cuenta un poco eso. Está bien, Víctor. Gracias por el tiempo. Saludos, abrazo. No, le agradezco a usted. Abrazo para todos. Abrazo, Checho. ¿Dónde va a jugar? Romero, ¿dónde va a jugar? Trinidense. Y parece que van a ser compañeros. Parece. Víctor, ¿verdad? Están malos. No, parece. Arranca. Es que, viste que es algo sensible el tema de origen. Origen, sí. Misionero de San José Obrero. Está ahí. Un tema de arraigo ahí tocando. Claro. Te confundiste de Club Esportivo Obrero, se llamaba su equipo. Viste que algo. No, pero vos le dijiste pues San José Obrero. Después rematate con que tiene futuro internacional. Le dije, no. Le quisiste, no, Ariel. Le quisimos buscar la vuelta, no hubo caso, pero bien, hay una confianza porque una vez a su casa. Cerramos. Pensar que él, o sea, en el caso de Seba, este semestre jugó como lateral izquierdo. Es más, hizo un gol. Recuerdo que hizo un gol. Sufrió mucho contra Meliano justamente en Encarnación. Ese partido en Olimpia pierde. El último de Chiqui. Chiqui, sí. Claro. Sí. Y justo Chiqui lo había colocado como reemplazante de Román. Ahora actúa Fabio Martín. Sí, vamos a los servicios, dale, Edgar. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garel Estructuras. Más información en www.garelestructuras.com. Teléfono 551-142. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, rápidamente estaba mirando, Hugo Lloris ya no está en Francia como arquero, otros que no van a estar, por ejemplo, en la Eurocopa, Varane, Benzema, retirados de la selección, Pogba, sancionado, Lucas Hernández, España ya no lo tiene a Busquets,
claro que ya lo sabíamos. Otro Jordi Alba que se retiró, Asensio por una decisión técnica. Bueno, en fin, hay varios ausentes en lo que va a ser esta nueva Eurocopa que se viene. Sterling en Inglaterra, Maguire lesionado, Henderson, Rashford, Grealish, decisión técnica. Entonces, ausentes para la Eurocopa que arranca el viernes. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Casamarco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta noche amistoso de la selección paraguaya ante Chile, 20 horas, el probable equipo: Carlos Coronel, Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Néstor Jiménez, Julio Enciso, Andrés Cubas, Fabricio Peralta y Alejandro Romero Gamarra, Adam Vareiro y Ángel Romero. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Urendahue.